Buenos días, es 3 de mayo y la portada fija de todos los medios de comunicación de hoy es la del encontronazo entre Moncloa y la Comunidad de Madrid. Un espectáculo bochornoso el que se vivió ayer en el acto del 2 de mayo con un intento, el de Félix Bolaños, de saltarse el protocolo con el único objetivo de estar en la foto que es ministro de España. El usted no sabe con quién está hablando era el argumento de ayer como un adolescente macarra intentando colarse en una discoteca. Un gesto autoritario que da buena fe de en qué se ha convertido la clase política en nuestro país, donde las malas formas y la mala educación se han erigido en norma. Y no nos equivoquemos, en clave electoral al gobierno le viene bien, tiene un argumento contra Isabel Díaz Ayuso y a Ayuso la upan a la mayoría absoluta con esa campaña de ataque. Y mientras tanto, estos otros titulares pasan a un segundo plano. La sequía agoniza a los agricultores. El empobrecimiento de los españoles se dispara con Pedro Sánchez. Los violadores siguen siendo liberados en nombre de la ley del sí es sí. Pacientes del hospital de Torrevieja trasladados a otros centros por la falta de radiólogos, o en España se ocupan 46 viviendas al día. De todo esto se evita hablar hoy. La política convertida en un circo también mediático. Comenzamos el miércoles aquí en Dando Caña con esa resaca después del 2 de mayo, con ese espectáculo bochornoso del que hablaremos. También de esa otra polémica que ha querido levantar ahora la política con la reunión entre Alberto Núñez Feijóo y diferentes fiscales. Pero tenemos muchos más asuntos de los que hablar. Estamos muy pendientes a esta hora de esa visita de Gustavo Petro, que dará un discurso en el Congreso de los Diputados. También de muchos otros asuntos como la cuestión de la sequía, que hace que los agricultores estén cada día más preocupados, incluso teniendo algunos de ellos que pedir créditos para poder seguir adelante. Saludamos a los invitados que nos acompañan hoy. Julio Ariza, muy buenos días. Muy buenos días. ¿Qué tal? Muy bien, muy bien. Estaba pensando en Ucrania, en los muertos que hoy también caerán en esa tierra y en en el silencio que se ha hecho sobre todo el desastre y toda la tragedia que está ocurriendo allí. La guerra ya no existe más que para recordar que compramos un gasóleo ruso a Marruecos, cuando estábamos comprando un 70% más de gas ruso que el año pasado y nadie ha movido un músculo. Ahora nos enteramos que compramos gasoil a Rusia y se monta un follón enorme. Estamos en un juego de intereses en el que yo creo que hay muchas personas que están cayendo en la trampa de ese teatrillo, de esa performance. Me parece que deberíamos empezar a pensar en serio en pedir que haya una conferencia de paz cuanto antes y dejen de morir personas en Ucrania cuanto antes. Creo que centrar nuestra atención informativa en si Bolaños tenía sitio o no tenía sitio, en si el protocolo de Ayuso, me parece de niños, sinceramente, y no voy a perder un solo segundo en ese tema. Y en tu canal de Telegram nos estás contando muchas cosas, Julio. Sí, un montón de cosas. Yo os animo a que estéis en el canal, porque estamos además siguiendo muy de cerca todo el tema de Estados Unidos, como siempre, que me parece interesantísimo. Veréis que hay una entrevista muy interesante, por cierto, en un diario que no es de mi interés habitual, porque es un diario comunista, extrema izquierda, pero hay una entrevista muy interesante a un periodista cubano exilado y que os recomiendo porque cuenta de forma muy, muy sugestiva lo que está pasando en Cuba y qué es Cuba en este momento. Y luego tenéis el discurso completo de Petro, que ahora ha sido invitado al Congreso de los Diputados a hablar, y veréis un poco la provocación constante y la cantidad de la sarta de falsedades que es capaz de decir un mandatario como este en un discurso de casi una hora, ¿no? Podéis seguir muchas cosas, también podéis seguir todo el tema de Lula, que también es muy interesante ver cómo Occidente ha apoyado a pies juntillas a Lula y Lula ahora apoya a pies juntillas a Putin. Es una cosa muy graciosa y muy, muy simpática. Y bueno, es el cúmulo de contradicciones que tenemos que comernos cada día, pensando que puede ser que encontremos entre tanta información alguna que sea veraz. Josep María Francas, muy buenos días. Pues muy buenos días. Yo sí que perderé un segundo por el tema del protocolo, porque es que en las televisiones es el tema, claro. Y me parece que va a durar un poco más, ¿no?
Bueno, que es triste que la política se resuelva en eso, no tengo ninguna duda. Que es triste que de ayer de los discursos que pueda haber, incluso alguno pudo suponer algún compromiso en algo, no lo sabremos nunca porque nadie ha escuchado ni ha atendido los discursos ni nada, ni siquiera los premiados se sabe quiénes fueron, porque en la Comunidad de Madrid, como en el resto, se premian, el Día de la Comunidad se premia gente, tampoco casi nadie sabrá quién han premiado, porque nos hemos entretenido en la historia esta. Bueno, pues nada, es una manera de hacer política en España bastante nueva, que quiere decir que todo es teatrillo y todo es campaña electoral. Hombre, yo creo que evidentemente eso está hecho adrede, está buscado adrede, y lo buscan adrede los dos, primero uno y después el otro como reacción. Primero lo busca la Comunidad de Madrid, no invitando al presidente de gobierno, lo cual no entiendo que tenga ningún sentido, aunque sea el que sea, porque por algo es presidente de gobierno, y después lo busca el otro, porque dice ya que no me habéis invitado por la vía formal, pues tendréis un problema. Bueno, pues produce el problema y ya está. ¿Cómo va a resultar? Pues supongo que los muy forofos de Isabel Díaz Ayuso aplaudirán con las orejas lo que ha conseguido hacer, y los muy foróforos del otro lado aplaudirán con las orejas lo que ha conseguido hacer, y el resto de ciudadanos quedaremos mirando con cara de haba diciendo qué gilipollas tenemos que nos mandan. Isaac Parejo, ¿qué tal? ¿Qué tal? Buenos días. Bueno, yo coincido con Josep María, yo creo que ha sido un teatro exagerado además y que ambas partes lo buscaban, porque si veis los medios de comunicación, los de un lado dicen Ayuso embarra la fiesta del 2 de mayo y los del otro Bolaños intenta colarse en la fiesta del 2 de mayo. Entonces al final es algo que ha venido bien a todos, ha venido bien a Ayuso a menos de un mes de las elecciones para rascar unos cuantos más escaños. Yo no estoy de acuerdo con que vaya a llegar a mayoría absoluta, yo creo que todavía lo tienen complicado. Y por otro lado le ha dado alas al gobierno, al discurso victimista de, bueno, es la ultra fascista radical de Isabel Díaz Ayuso, impide y llega, incluso he leído en algún medio de comunicación, a actos físicos contra el ministro de la Presidencia, actos físicos, fíjate. A mí me llamó también mucho la atención la imagen que se vio de todos los hombres del ministro Bolaños alrededor acosando a la jefa de protocolo del acto. Es una cosa espectacular, o sea, el gobierno feminista, todos alrededor de ella, diciéndole cosas al oído, intentando, pues eso, acosarla. Pero esto ya viene de atrás. Yo creo que aunque se haya teatralizado, es verdad que el año pasado en la fiesta del 2 de mayo yo creo que Ayuso ya se la tenía un poquito jurada a Bolaños después de que fuera el gobierno el que embarrara la fiesta del 2 de mayo, cuando creo que fue ese mismo día cuando dio el gobierno la rueda de prensa para informar sobre Pegasus. Fue ese mismo día, entonces Isabel Díaz Ayuso se lo tomó como una forma de ocultar y embarrar la fiesta del 2 de mayo de la Comunidad de Madrid. Y yo creo que esta ha sido su forma de devolvérsela. Melchor Miralles, muy buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días. Bueno, a mí me parecería insólito que el episodio lamentable de ayer pudiera otorgar un voto a uno o a otro. Es decir, no concibo que alguien pueda tomar una decisión sobre su voto en función de un incidente como el de ayer, que tiene un único responsable, que es Félix Bolaños. Es decir, acudir a un sitio donde no ha sido invitado, pues es impresentable. Y creo que se equivocó Isabel Díaz Ayuso en, a pesar de no estar invitado, no facilitarle que estuviera en la tribuna. Yo creo que no hubiera habido el más mínimo problema. Yo creo que tiene que haber una cortesía institucional, pero es evidente que Félix Bolaños quería provocar un incidente. Y para que la gente lo entienda, en mi opinión, esto es como si a alguien no le invitan a una boda y se presenta en la boda y dice que quiere ser testigo, ¿no? Es decir, Bolaños quería que se provocara un incidente. Isaac ha estado muy atinado en decir que el aparato de pelotas que lleva Bolaños a su alrededor acosó a la responsable de protocolo, que es verdad que llegó a hacer un placaje a Félix Bolaños. Me parece muy poco edificante y insisto en que creo que Isabel Díaz Ayuso podía haberle dado una lección al señor Bolaños y decir, bueno, pues que pase el ministro. José Manuel García Margallo, muy buenos días.
Bueno, estos temas de protocolo, y yo he estado en exteriores 5 años, son mucho más complicados y más serios de lo que parece. Dicho eso, es evidente que estamos en fechas muy próximas a las próximas elecciones autonómicas. Yo sí creo que Isabel Díaz Ayuso, vamos, las encuestas internas que tenemos nosotros, que tiene mayoría absoluta. El problema es la distancia que va a haber entre Isabel Díaz Ayuso y el Partido Socialista Obrero Español en Madrid. Si esa distancia es más que considerable, es más que probable que las elecciones generales estén muy predeterminadas. Aquí hay varios focos. Uno es Madrid, insisto, la distancia entre Ayuso y el PSOE es la única variable que se mide ahí. En la Comunidad Valenciana y en Valencia, en Andalucía, sí, sobre todo en Sevilla, y en algunas comunidades autónomas en que los efectos son más importantes por las consecuencias internas en el PSOE. Es decir, que haya varones descabalgados que a partir del día 28 pasen a la oposición interna a Sánchez. Ahora seguimos hablando de ello. Van a intentar, Margallo, mirarte el micrófono porque parece que tenemos un pequeño error técnico y no se te escuchaba bien. Bueno, están viendo en directo, en una ventanita en esta pantalla, la imagen en directo que nos llega del Congreso de los Diputados con esa recepción a Gustavo Petro. En unos minutos volveremos a ir a las puertas de esta Cámara Baja porque desde las 10:30 varias personas se han concentrado frente al Congreso de los Diputados para protestar contra la presencia de Gustavo Petro en nuestro país y sobre todo por el discurso que vamos a escuchar en apenas unos minutos en la propia Cámara Baja. Antes de nada, si les parece, vamos a repasar cuáles son las últimas encuestas sobre la intención de voto en esas elecciones generales que se producirían a final de año en nuestro país. La primera de ellas, bueno, las que tenemos son las del diario El País, que hace una primera encuesta de cómo sería el panorama político si Sumar se presentase separado de Podemos, y la otra que ahora les mostraremos si Yolanda Díaz acude con Pablo Iglesias. Bueno, esta que están viendo aquí es si acuden juntos. El Partido Popular ganaría las elecciones con casi 120 escaños, por detrás estaría el Partido Socialista con 97. Si Sumar y Unidas Podemos se presentasen juntos tendrían 55 diputados, Vox estaría con 42 y Ciudadanos desaparece. Más País, como saben, iría también con Sumar. En el otro escenario electoral, si Yolanda Díaz acudiera separado de Pablo Iglesias, ¿qué es lo que pronostican los sondeos? Pues según este que publicó hoy el diario El País y también Cadena SER, dice que Vox quedaría con 46 diputados, más que en el anterior caso, Sumar con 27 y Unidas Podemos con 11. Antes de seguir hablando de más asuntos, también vamos a repasar brevemente qué es lo que ha ocurrido esta mañana con esta polémica de Bolaños. Isabel Díaz Ayuso en una entrevista en la cadena SER, precisamente. En los actos institucionales de los gobiernos autonómicos no hay ministros. La ministra Robles quiso venir y, por supuesto, que también fue invitada. La candidata ahora al Ayuntamiento de Madrid, Reyes Maroto, no confirmó, se presentó y tuvo su silla, como muchos diputados socialistas. Y esto no es como una llave máster que abre todas las habitaciones de un hotel. Soy el presidente y voy, o soy el gobierno y hago lo que me da la gana en todas partes porque soy el gobierno, como decía ayer el señor Bolaños. Pues no, usted no tiene por qué venir. Si usted quiere ser invitado, hágalo bien, como lo hizo la ministra Robles, y será invitado, y no hay más problema. Pero si sabe que no está invitado, y aún así advierte que se piensa presentar y que viene a presidir, viene a provocar. Se estuvo buscando, de todas las maneras, reventar este evento y crear mal ambiente. Recordemos brevemente cómo fue este enfrentamiento entre la Comunidad de Madrid y Moncloa en el día de ayer. Polémica en los actos de conmemoración del 2 de mayo entre el ministro de la Presidencia del Gobierno y la presidente de la Comunidad de Madrid. Si Francisco de Goya levantara la cabeza, quizás sus fusilamientos del 2 de mayo, representativos del levantamiento del pueblo español contra las tropas francesas de Napoleón, le parecerían menos sangrientos que lo sucedido 2 siglos más tarde. Félix Bolaños, además de recibir unos cuantos pitidos de la ciudadanía, protagonizó uno de los momentos más tensos de la jornada, enfrentándose a la jefa de protocolo de Isabel Díaz Ayuso, quien tuvo que impedir el paso al ministro. Estamos cumpliendo toda la normativa con respecto a la representación
commemoración institucional. Pero, ¿qué dice la ley al respecto? Según el Real Decreto Regulador del Ordenamiento General de Precedencias en el Estado, en el orden de precedencia de autoridades en este tipo de actos oficiales que se celebren en la Villa de Madrid, los ministros del Gobierno sí tienen el derecho a estar presentes en un 10º lugar, por delante incluso de otros que sí asistieron, como el jefe de la oposición o el alcalde de la capital. El líder de la oposición saludó y conversó animadamente con Bolaños, pero luego dio una de cal y otra de arena. Y me parece bien que, a pesar de ser un gobierno faltón desde el punto de vista institucional, el ministro al que usted se refiere y la ministra a la que usted se refiere pues tengan su espacio en esta fiesta institucional. Por su parte, el alcalde de Madrid lo explicó a la perfección. A quien correspondía venir era a la ministra de Política Territorial, Isabel Rodríguez, quien había delegado su asistencia en el ministro de la Presidencia, y por eso la actitud de Bolaños solo tenía un calificativo. Y Félix Bolaños, que ha pretendido venir de Ocupa a la Real Casa de Correos. En todo caso, Félix Bolaños intentó acudir en representación de Isabel Rodríguez, algo que no se puede hacer, dado que la delegación solo cabe de un cargo mayor a uno menor y no entre altos cargos del mismo rango. Centro e izquierda restaron importancia al suceso. Yo personalmente estoy harta de polémicas estúpidas e infantiles. Bueno, yo creo que es una polémica completamente artificial, la de la Comunidad de Madrid y el señor Félix Bolaños. Creo que le interesa exactamente a un 0% de los madrileños y madrileñas. Para otro ministro y compañero de partido, el suceso tuvo un ánimo de politización y confrontación por parte del equipo de gobierno de la Comunidad de Madrid, y el protagonista, abordado por los medios de comunicación, prefirió no contestar. Ni un segundo voy a dedicar. Gracias. Margallo. No, decía antes, con poco éxito al parecer, que el tema de protocolo es un tema muy serio, muy regulado, que tiene unas formas establecidas, entre otras cosas porque los espacios son reducidos. Y el que está organizando el acto tiene que saber quién viene y quién no viene antes de empezar a colocar a la gente. Desde luego, en todas las reuniones que yo estaba en España y fuera de España, se ha avisado antes para decir, oiga, voy a estar para que me coloquen donde... Es que el decreto me parece una perogrullada, pero es colocar a los que están. Es obvio que no se puede colocar a los que no están y no puedes hacer previsiones si no te lo dicen. Segundo, la delegación efectivamente es imposible. Puede delegar el rey y el presidente del gobierno. Un ministro no puede delegar en otro ministro. Pero es que dice el sentido común, si aparecen allí los 22 ministros y hemos visto que en la tribuna habían 10 personas, ¿qué hacemos con los 22 ministros? Es decir, para eso está el tema de protocolo. Pero hay una cuestión política. Decía antes que en estas elecciones autonómicas y locales, que tienen su importancia en sí mismas, se va a elegir el presidente de las comunidades autónomas y los alcaldes, es el primer tiempo de un partido que terminará en diciembre. Y aquí estamos todos analizando cómo se va a leer eso. Yo creo que donde hay que fijar, o donde estamos fijando los partidos políticos nuestra atención, es primero en Madrid. Ahí la clave es la diferencia que saque Isabel Díaz Ayuso al Partido Socialista Obrero Español. Ella lo ha planteado muy bien en un lema, hombre, probablemente excesivamente claro, ¿no? España o Sánchez. Ella representa la unidad nacional, Sánchez representa un conglomerado que discute la unidad nacional. Vamos a ver cómo resulta eso en la capital de España. La segunda es la Comunidad Valenciana y la Ciudad de Valencia. Si el PSOE perdiese la Comunidad Valenciana y la Ciudad de Valencia, es muy difícil que gane los generales. No tiene Galicia, no tiene Madrid, no tiene Andalucía, no tiene la Comunidad Valenciana. Sí, es prácticamente imposible ganar. Tercero, hay lecturas internas en el Partido Socialista. Yo mañana estoy en un debate en Zaragoza con un socialista de PRO, que es Eduardo Madino. No he hablado con él sobre este tema, pero es obvio que todos los socialistas están viendo si salen bien parados o mal parados los varones que han enseñado los dientes, un poquito, pero han enseñado los dientes a Pedro Sánchez. Bueno, Lambán esta misma mañana o en las últimas horas escuchábamos, sí, además a raíz de lo de dice con cierta Isabel Díaz Ayuso, pero que defendía que el ministro Bolaños no estuviera en estas circunstancias. A lo mejor le está diciendo que no quiere que nadie de Madrid acuda tampoco a sus actos. Nos tenemos que ir rápidamente a una pausa de publicidad y a la vuelta seguimos hablando de más asuntos y nos vamos al Congreso de los Diputados con esa visita de Gustavo Petro. Además, como habrán podido ver... Podremos hablar de eso de España o Sánchez, ¿no? ¿Habrá alguna alternativa intermedia? Claro que sí, pero los que somos de centro, digo, porque ya veo que unos
son de y que Ayuso no es extrema España, izquierda y extrema derecha, pero los que somos de centro plantearemos algo ahí en medio entre España y Sánchez. Pero, no sé. Yo soy muy los que cuidadoso somos con las palabras. golosos- He dicho que Isabel Díaz Ayuso ha escogido como lema España-Sánchez, y eso es una evidencia empírica. Pero los que si no somos te lo he golosos, elegido. Si no te lo discuto es que no me a ti, están se haciendo lo ni discuto a Isabel caso, Díaz ni caso. Ayuso. Pero los que somos golosos nos queremos ir a publicidad por esto que tenemos aquí, que es Bien. una tarta que nos ha preparado con todo el cariño Marta, estoy y deseando además comérmela. está hecha con los chocolates Matías López. Por eso la prisa de irnos Bueno, a esta breve bueno, pausa, bueno, porque además, bueno. por lo que me han dicho, Tú ya está tienes. increíble. Yo voy a picar ahora en la publicidad. Esto no engorda, esto simplemente te endulza la vida. ¿Engordas tú? No engorda, no. Esto de Matías López, bueno, lo del chocolate de Matías López es que es de flipar. Es pero bueno, fantástico. claro, es que llevan haciendo chocolate 150 años. La historia de Matías López y el que actualmente, que es un sucesor, ¿no? de aquel que comenzó con la fábrica, es una preciosidad, una de esas historias románticas en torno a una pasión que tenía ese hombre por el chocolate, y que acabó vendiendo toneladas de chocolate en los años 1850, 1860, ¿no? Una cosa increíble. Pero en fin, vamos a por él. Porque además, quien no lo sepa, les vamos a hablar un poco de los legendarios chocolates de Matías López, porque se ofrecen en 4 sabores: negro con leche tostado y capricho. Hay 2 formatos de 72 y de 20 gramos. Además, Además, las ediciones son limitadas y numeradas, y hay un máximo de 2.000 unidades, como los vinos Gran Reserva, de cosechas extraordinarias. Un espesor de 3,5 milímetros. Se disuelven en la boca sin masticar por su espesor, se atemperan, vibran, moldean y estuchan a mano. Son artesanales y coleccionables. Además, el estuche y el tarjetón que llevan dentro tienen el mismo número y edición a la que pertenece cada tableta. Y cada tableta es única, nunca va a haber 2 estuches o 2 tarjetas iguales. Así que nos vamos rápidamente a esta pausa de publicidad para disfrutar de esta maravillosa tarta de chocolates Matías López. Enseguida volvemos. Ya estamos de vuelta en Dando Caña, quedan 6 minutos para las 12:30. Después, porque esta pausa de publicidad se nos ha hecho muy rápida para terminar la tarta, luego seguimos atacándola. Antes estábamos comentando precisamente, bueno, decía Julio que quería opinar sobre eso que decía Margaño de España. Hay varios muertos, por cierto, en Italia, en la Emilia-Romagna, desde Emilia-Romagna hasta Sicilia, y hay un mal tiempo espectacular y tormentas, viento, y hay 2 muertos ya en este momento, lo estaba leyendo ahora en el Corriere della Sera. Y respecto al tema de España o Sánchez, pues no es por llevarle la contraria a José Manuel García Margallo, todo lo contrario, es por darle la razón. Yo creo que no puedes plantear eso en esos términos. Es decir, en términos de poder está bien, en términos antropológicos no. Es decir, yo, como siempre, estoy apostando por una política que sea algo más que la pura gestión, que sea el cambio social, que implique el cambio social, que trate de alertar a la sociedad de las cosas que le van a ocurrir si adopta determinadas leyes, si es capaz de prever para luego poder proveer. Bueno, yo entiendo así la política. Si se trata de repartirnos el poder y de, bueno, pues yo voy a ganar aquí, o tú vas a ganar allí, o hoy gano yo, mañana ganas tú, pues bueno, ese es un discurso. Pero, ¿qué cambio social quiere el Partido Popular hoy para mañana? ¿Qué cambio social quiere? ¿Qué sociedad quiere? ¿Cómo la quiere? Entonces, yo creo que sobre esa pregunta es sobre la que habrá que trabajar. Yo creo que para Díaz Ayuso el mejor escenario es que Vox en Madrid saque un resultado estupendo, porque si no lo saca, va a estar muy condicionada por un ala del partido que le va a llevar a la izquierda, le va a llevar a un modelo antropológico que es el de la izquierda. De hecho, ya lo está cada vez más, cada vez está más condicionada. Claro, por eso... Y se ha notado en estos dos últimos años. Se ha notado muchísimo, la verdad es que sí. Pero bueno, oye, cada uno elige, y en este caso Díaz Ayuso elegirá también su camino, ¿no? Pero también los demás podemos opinar de forma diferente, creo yo, vamos. Yo no he planteado nunca la política en términos de reparto de poder. Lo que planteo siempre la política, y lo intento hacer por escrito todas las veces que puede, sobre una idea de España. Creo que lo importante para plasmar un programa de gobierno es tener una determinada España. Margallo, perdóname, pero es que nos está fallando otra vez tu micro. Vamos a intentar solucionar este problema técnico. Te paso el mío, José Manuel, para que veas que mi creencia en la libertad... Mientras tanto, por este lado, no sé si queréis opinar de este asunto. Técnica me basta.
Margallo, no le están escuchando en casa, disculpadme, pero es que estamos teniendo un problema, vamos a intentar solucionarlo en los próximos minutos. Mientras tanto, si os parece, nos vamos hasta el Congreso de los Diputados con nuestro compañero Miguel Gutiérrez, que ha estado desde las 10:30 de la mañana en esa manifestación convocada contra la presencia de Gustavo Petro en nuestro país. Miguel. Muy buenos días, Alba. Nos encontramos frente al Congreso de los Diputados, donde el Foro de Madrid ha convocado una concentración en contra de la visita de Gustavo Petro a la Cámara Baja y también a su reunión con el presidente del Gobierno, con Pedro Sánchez. El Foro de Madrid considera que Petro representa no a Colombia, sino al Grupo de Puebla y al Foro de Sao Paulo y, por lo tanto, al narcocomunismo latinoamericano, que daña a las democracias de Hispanoamérica y también apoya a dictaduras como la de Nicolás Maduro. Foro de Madrid tiene claro que el único objetivo de esta visita es blanquear a la extrema izquierda latinoamericana y abrirle la puerta a Europa en un cambio de relato. Por lo tanto, el Foro de Madrid ha enviado una carta a la presidenta del Congreso, a Meritxell Batet, en la que reclama que, por favor, la Cámara Baja, el Congreso de los Diputados, no blanquee a Gustavo Petro, al presidente de Colombia. Gracias, Miguel. Como les decimos, en unos minutos dará comienzo esa intervención de Petro en el Congreso de los Diputados. Antes hemos querido hacer un perfil de quién es el presidente de Colombia. El presidente de Colombia, Gustavo Petro, se encuentra en España. Es su primera visita de Estado al país. Va a ser recibido con los máximos honores. Se le va a entregar las medallas del Congreso y del Senado. Llega justo después de atacar a España. Petro alabó la liberación del yugo español esclavista en el discurso del 1 de mayo. Pero ¿quién es en realidad Gustavo Petro? Desde muy joven se unió a la guerrilla M11, un grupo armado al que se le atribuyen secuestros, asesinatos, robos, y desde siempre él tuvo la intención de hacer carrera política. Ha sido senador de Colombia y alcalde de Bogotá. Desde verano del año pasado es el presidente de Colombia. El país cafetero se encuentra en una gran crisis. Los ciudadanos se están viendo afectados por la pérdida del valor de la divisa colombiana. Aunque la crisis llegó antes de su mandato, Petro parece no estar preocupado por el endeudamiento del país. La deuda externa ha crecido desde que llegó al cargo. La inflación también está aumentando. El país ha sufrido un deterioro de la seguridad. Los secuestros se han disparado. El presidente ha sido acusado en reiteradas ocasiones de favorecer a los criminales, narcotraficantes y de protegerlos. Las fuerzas de seguridad actúan menos ahora. Recién llegado al gobierno, una de sus primeras medidas fue un recorte del presupuesto de defensa. Al hijo del presidente se le relaciona con figuras del mundo del contrabando y del narcotráfico. Y Juan Fernando Petro, su hermano, también está siendo investigado. Las autoridades creen que ha habido posibles pagos de narcotraficantes a los que se habría prometido obtener cupos en la paz total. El proyecto de Petro de negociar y someter a la justicia a delincuentes. Se le está recibiendo con todos los honores, pero su política y actuaciones no parecen ser las mejores. Y en estos momentos comienza ese discurso, como les decíamos, de Gustavo Petro, al que iremos dentro de unos minutos. Bueno, imagen en directo, la que están viendo en sus pantallas diferentes diputados de Vox se salen del hemiciclo tal y como estaba previsto, tal y como habían anunciado desde el grupo de Santiago Abascal en las últimas horas, cuando da precisamente comienzo ese discurso. Si os parece, vamos a ir un minuto con esa señal que tenemos en directo, la vamos a escuchar y ahora volvemos a la mesa de debate para saber sobre todo si el presidente de Colombia inicia esa intervención que está prevista, haciendo referencia en algún momento a esa salida del grupo político de Vox. Yo tengo más de 20 años de haber sido parlamentario. Hubiera querido en mi Congreso un aplauso así de prolongado cuando me retire de allí. Yo vengo del país de la belleza. Recorriendo el mundo, ese es el epíteto que le podría dar a mi propio país. He intentado encontrar las raíces de lo que somos nosotros, el país de la belleza y de la sangre. Hay una pasión allí que tiene que venir de algún lado. La he buscado en Europa. Poco he encontrado la pasión en Europa, excepto aquí en España. Creo que ese rasgo, esa marca que todos los latinoamericanos tenemos, que tiene que ver con la pasión, proviene de aquí. Quizás no de nuestro mundo indígena ancestral, que es una de nuestras raíces,
quizás no en el mundo africano, negro, profundo, quizás de sus tambores no vengan, que es otra de nuestras raíces, quizás del mundo romano que a través de España se nos introdujo en nuestras venas. La pasión es parte de nuestro quehacer diario, alumbra de alguna manera poco racional, quizás en ese mundo del inconsciente, nuestro diario vivir, nuestra forma de entender la política, nos ha llevado a cosas sublimes, a revoluciones indudablemente, nos ha llevado a terribles momentos en donde nos autodestruimos, donde quisiéramos deshacernos como humanidad en medio de fases terribles de la historia. Quizás en España es donde se encuentra eso. De niño conocí España sin venir aquí, en el Quijote, como casi todo latinoamericano. El Quijote me enseñó el individuo que podía caminar, que podía andar los caminos encima de un caballo, deshaciendo entuertos. De alguna manera ahí aprendimos que alguna función que teníamos era el caminar para construir justicias. Un caminar eterno que acompañaba la vida de manera permanente. Nos decían locos a veces, muchos epítetos hemos recibido simplemente por cabalgar tratando de encontrar la justicia, el amor. No se puede desligar la búsqueda de la justicia con la búsqueda del amor. Lo racional del pensamiento político está ligado al sentimiento, no se puede desligar un sentimiento que le inculca la pasión a la justicia. En el Quijote se encuentra, a veces soñaba Gustavo Petro en el Congreso de los Diputados cuando como han visto, los diputados de Vox han salido de la Cámara Baja. En unos minutos volveremos a escucharlo. Antes estábamos con ese debate antes de que cortase a Margallo. Ahora creo que ya sí puedes hablar. Vamos a ver, yo he intentado decir que yo no he planteado nunca la política en términos de poder o de poder relativo. Lo importante en política es tener una idea de tu país, una idea de España. Eso lo explica muy bien el general de Gaulle en sus memorias de guerra. Dice, yo siempre he tenido una idea muy clara de Francia. Me la dictan tanto el corazón, estoy oyendo a Petros, como la razón. Y aquí hay dos ideas de España enfrentadas que hay que dilucidar quién gana en estas autonómicas y sobre todo en las generales. Hay una que es la España constitucional. España es una nación con autonomías que practica la economía social de mercado y está inserta en Europa. Y hay otra que es la que del grupo heterogéneo que apoya al presidente Sánchez, que es cambiar esa España una por una España plurinacional, admitiendo referéndum de secesión políticamente, aunque no jurídicamente vinculantes, organizada confederalmente y con una economía claramente intervenida. Y eso es lo que se está dilucidando. Yo creo que Isabel Díaz Ayuso defiende bien, encarna bien la primera idea de España y el grupo que se opone a ella lo hace de otra manera. Hay una tercera idea de España, que es probablemente a la que se quería referir Julio, que cree en la España una, no cree en las autonomías, lo cual es difícil de encajar en el artículo 2 de la Constitución, y una organización territorial más unitaria, más centralizada, es decir, suprimiendo las comunidades autónomas y volviendo otra vez al esquema de los gobernadores civiles. Y eso es lo que estamos discutiendo, y eso es lo importante, no tanto los detalles de una ley u otra, sino qué España quiere usted. Y yo insisto, creo que sí es verdad lo que dice Isabel, es España, ella es mayoritaria, respecto a lo que supone Sánchez y toda su corte. Y cuanto mayor sea la diferencia entre Ayuso y el Partido Socialista,
todo lo demás es irrelevante, más cerca estaremos de cambiar este gobierno que tiene a España secuestrada. Francas. A ver, no, es que son varios temas, pero sobre la idea españista, yo tengo, ya se ve algo distinta o matizada. A mí me parece perfecta la primera, con un matiz. España por los españoles, no por España. ¿España? Si me quitan a los españoles, me interesa un pimiento, España, Francia y Japón. Eso es el problema que he tenido siempre con el nacionalismo en Cataluña. Que por un trozo de tierra pegarse me parece absurdo. Pegarse por los que viven en la tierra puede ser interesante, pero por la tierra misma no le veo ningún interés. Y ahí podría, yo encajaría al menos, no yo, no sé si Julio, todo el tema antropológico. Es decir, si España es un país de esclavos no me interesa un pimiento. Si España es un país de imbéciles, tampoco. Si España es un país de gente sin libertad, mucho menos. Me interesa mucho más que los españoles sean lo mejor posible, porque eso hará que esa España sea lo mejor posible. Es un matiz que probablemente no sé si es una tercera vía o la primera bien explicada. Por eso es importante el tema antropológico, no cualquier España. No me serviría esto. En cuanto a lo demás, pues a mí me cuentan expertos, pero supongo que Margallo lo sabrá más eso, que la jugada, o sea, donde el PP se está jugando todo es en que no puede ocurrir que las elecciones autonómicas y municipales más o menos marquen lo mismo que pasó en las anteriores. Es decir, o el PP gana claramente en municipios importantes y en comunidades importantes, o no se van a ganar las elecciones siguientes. Porque eso es lo que ha pasado en una historia siempre en España, desde la democracia. Claro, ganar en ciudades, pues las que sean, pero sobre todo en comunidades es claramente Valencia, es claramente Castilla-La Mancha, y si no me dicen también La Rioja, que esta está como ganada casi seguro, que si eso no se produjera, el PP tiene un problema y Feijóo también más grande. Y el problema entonces de Feijóo se llama Díaz. Si Isabel Díaz Ayuso, si Isabel Díaz gana por goleada en Madrid y Feijóo no es capaz de ganar eso, de las tres, dos. Hombre, si gana una, pues ya es más complicado. Pero no solo porque podría no ganar las siguientes, sino porque lo normal es que no las gane y sobre todo la sensación es que el liderazgo no funciona. Mientras frente a un liderazgo fuerte que sí funciona. Recordemos que ahora el PP solo tiene, en teoría, un liderazgo fuerte que es Andalucía con mayoría absoluta. Claro, si Díaz Ayuso gana en Madrid, tenemos ahí un contrapeso interesante y cambia mucho. Perdona, yo te doy, no es opinión, es información. No hay discusión del liderazgo en el Partido Popular hasta las elecciones generales. No. Es decir, el candidato a las elecciones generales, sea cual sea el resultado en autonómicas y municipales, es Alberto Núñez Feijóo. Otra cosa será a partir de las elecciones generales, si no se consigue el objetivo. Sí. Pero de unas movimientos internos, créeme, yo me los conozco bastante bien, no hay ningún movimiento interno ni ninguna duda sobre el liderazgo de Feijóo, que además ha hecho otra cosa inteligente, que es delegar en los varones territoriales las decisiones a tomar, desde la formación de listas hasta las posibles alianzas del día después. La Dirección Nacional no va a intervenir en ese tema, va a intervenir exclusivamente en fijar las líneas rojas que en ningún caso se pueden traspasar en una hipotética coalición con Vox. Pero eso va a ser decisión, insisto, de los líderes territoriales a nivel autonómico y de los líderes locales a nivel local. No, yo me refería a eso. Eso es así, ¿eh? Bueno, lo de que no había discusión en el liderazgo de Feijóo también se dijo con Casado y luego pasó lo que pasó. Pero bueno, en la política es así, es muy fluctuante y de repente pasa un cataclismo y cambia todo. Puede pasar, ¿eh? Yo no digo... Usted lo conocerá mejor lo que pasa dentro del Partido Popular, pero bueno... Pues hombre, tengo una cierta experiencia. Por eso, pero falta todavía mucho para las elecciones generales y puede pasar cualquier cosa. Yo estoy de acuerdo con que hay dos modelos de España enfrentados, pero no estoy de acuerdo con que el modelo alternativo sea el que propone García Margallo o el Partido Popular, porque es que yo tengo aquí un titular en el que Elías Bendodo defiende un Estado plurinacional para España. Entonces, si al final... Eso fue absolutamente desmentido. Por el propio, sí. Bueno, no Feijóo. Pero lo dijo. Oye, y el propio Bendodo. Pero lo dijo. Hombre, Bendodo lo dijo. Bueno, lo dijo y lo echó para atrás. Eso lo escuché yo con mi propio también Abascal dijo que había que pedir una indemnización económica a China porque habían creado el virus.
Hombre, y yo estaría de acuerdo, sinceramente. Pues, no le veo nada. Esto va en consecuencia con Vox. Sí, no, es una opinión a tener en cuenta porque es extraordinariamente extraña en los 193 países que componen ya, bueno, pero todos sabemos que fue una exageración y que aún así es es una exageración en la línea de Vox. Pero lo de un Estado plurinacional no es una exageración en la línea del PP. Ninguna. Es algo... Por eso es algo... Es una blasfemia. Pues por eso... Pues lo dijo Elías Bendodo el día 16 de mayo del 2022. Luego lo desmintió Feijóo 4 días después. Y Bendodo. Bueno, pero es que Bendodo se desmiente a sí mismo, es un poco extraño. Yo cuando me equivoco me desmiento a mí mismo. Pero ¿cómo te vas a equivocar en eso, por Dios? Es como decir, de repente somos socialistas. Hay errores que son difícilmente explicables. Claro, es bastante explicable. Sí, es explicable. Podéis construir una teoría sobre eso, es la línea del PP, o sea, no es... ser plurinacional. Sí, no, plurinacional no, es intentar rascar votos de donde nadie le va a votar, es lo que siempre hace el Partido Popular. Pero bueno, Feijóo también en Galicia ha llevado una política bastante parecida en cuanto a la discriminación de la lengua española en los colegios en Galicia cuando era presidente de Galicia. También quiero recordar cómo Feijóo, tanto que a nivel nacional defiende a los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, pues quiso expulsar a la Guardia Civil de Tráfico de Galicia y al final se retractó y no lo hizo. Eso también es así. Entonces, a mí lo que me molesta al Partido Popular es que tiene un discurso en un lado, otro discurso en otro, tiene 17 discursos distintos. En Madrid tiene uno claramente diferenciado por Isabel Díaz Ayuso, que cada vez está más en consonancia con Feijóo y que por eso dicen que tiene que sacar mayoría absoluta, y si saca mayoría absoluta ya será directamente un apéndice de Alberto Núñez Feijóo. Entonces, ¿cuáles son las dos ideas de España? Pues yo veo dos ideas claramente diferenciadas. Una es la que defiende el Partido Socialista, los partidos del bipartidismo, los que llevan manejando España durante 40 años, y otro es lo que proponen una alternativa. No sé si Vox es la solución. Nada es la solución a este país. Yo creo que este país tiene una muy complicada solución, pero al menos las ideas que comparto, por lo menos que yo defiendo, están muy próximas a las que quiere Vox, y creo que el PP le vendría bien contagiarse un poquito más de esas ideas. Melchor y luego Margallo. Sí, bueno, yo creo que es evidente que hay dos modelos de España. Yo creo más en el modelo que plantea Isabel Díaz Ayuso, y Sánchez y sus socios de gobierno, ya tripartito, es evidente que tienen una idea que pasa por arruinarnos a los españoles, ¿no? O sea, tenemos una crisis institucional severa, un control del poder ejecutivo que lo controla todo, y yo creo en el Estado de Derecho, en la separación de poderes, y por lo tanto el modelo de Sánchez creo que está siendo una auténtica catástrofe para España. Y respecto a las elecciones, estoy de acuerdo con Isaac en que la política, José Manuel, hemos visto de todo, ¿no? Y si el resultado del Partido Popular el 28 de mayo no es bueno, yo creo que en tu partido va a haber movida. Esa es mi impresión, por la información que yo tengo. Y después, si repasamos la historia, sería raro que Núñez Feijóo a la primera ganara unas elecciones. Si repasamos los presidentes de gobierno, a la primera... Zapatero y ya se acabó. Zapatero y cómo llegó. Zapatero y por lo que llegó. Pero Felipe González, José María Aznar, es decir, que ganar a la primera es difícil. Y después, a mí del PP no me gusta la sensación que tengo con Núñez Feijóo, que es muy Rajoy. Y las elecciones yo creo que hay que intentar ganarlas con un proyecto, con una idea de España, y tengo la impresión de que Feijóo está en que las pierda Pedro Sánchez, ¿no?
Es que es una idea diluida, o sea, lo que tiene el Partido Popular es una idea diluida entre 17 varones autonómicos. O sea, no hay una idea clara de lo que quiere el Partido Popular. Yo veo otros partidos que sí hay una idea clara de lo que quieren. No todo es gestión económica, yo estoy cansado ya de repetirlo, yo estoy harto ya de la gestión económica, de los tecnócratas. Yo quiero una persona o un grupo de personas, me da igual, un partido, lo que sea, un gobernante que realmente cambie este país de arriba abajo y que lo cambie ideológicamente también y que intente fomentar unos valores, porque es que si no lo que pasa ya es que eso afecta directamente a la gestión económica. O sea, aunque digas, no, la ideología no es importante, no, la ideología es importante, porque aunque tú seas muy buen gestor económico y te dedicas a gestionar la economía muy bien y vaya al país de puta madre, pues en el momento en que tú llegas al gobierno, los que sí gestionan la ideología van a intentar derribarte. Y con la ideología sí que derrumbas un gobierno. Y eso ha pasado. Con gestión económica tú puedes mantenerte en el gobierno y puedes hacer que un país funcione, pero el que hace caer un gobierno es la ideología, y eso el Partido Popular no lo hace. Es conocido que el mundo se mueve por ideas, no por euros. Efectivamente, por eso me molesta tanto la gente que está en contra de la ideología. La ideología es clave, no será clave al día de mañana. Pero todo lo que está pasando ahora ha salido de universidades hace 20, 30 o 40 años. Y por eso vamos donde vamos. Y lo que se esté gestando ahora en las universidades es lo que marcará el futuro dentro de 15 o 20. Eso sí, podemos llegar pobres, ricos o medio pensionistas, pero eso es un tema distinto. Pero por eso yo decía que para mí pesa más el español en el sentido de las personas, de lo antropológico, que no el hecho de la frontera, que no me sirve para nada. O sea, un país de tíos berandengues no me sirve para nada. Sí, pero la ideología es eso, o sea, un país sin ideología y sin valores... Es lo que marca todo. Lo marca todo y también te marca la gestión económica. Sin ideología no tienes gestión económica. Sin gestión económica... ¿O de qué vale la gestión económica? ¿De qué vale si no tienes ideología? Si luego, mira, es que en el hipotético caso de que el Partido Popular gobierne en diciembre, yo os voy a decir lo que va a pasar, ¿vale? Va a gobernar el primer mes, ya va a tener la primera huelga general. A los 2 meses ya va a tener a todos los sindicatos en la calle, va a tener manifestaciones cada 2 días. ¿Por qué? Porque no se da la batalla de las ideas. Y tú no das la batalla de las ideas diciendo claramente lo que son determinados grupos ideológicos, determinados lobbies, por ejemplo, los sindicatos, retirando subvenciones a los sindicatos, a determinados grupos y asociaciones que son los que hacen, por ejemplo, está Mónica García. Mónica García va a convocar una manifestación por la sanidad pública 2 días antes de las elecciones de Madrid. ¿Por qué? Pues es una manifestación claramente ideológica para intentar cambiar el voto a 2 días de las elecciones. Pero es que es lo mismo que se hizo en el 11M. En el 11M, ¿qué es lo que pasó en esos 3 días? En esos 3 días se trató de tumbar y de cambiar un resultado electoral que parece que iba a ser claro a raíz de infectar a la opinión pública a través de determinados medios de comunicación, y eso se hizo a través de ideología y a través de ideas, no se hizo con gestión económica. Entonces, ¿que el PP quiere que le ocurra otra vez lo mismo? Pues ya está, adelante, Feijóo, es todo tuyo el camino. Margallo. Vamos a ver, el resultado del Partido Popular en ningún caso va a modificar los equilibrios internos. En primer lugar, porque no va a ser malo si lo comparamos con 2019. Yo creo que va a ser mucho mejor que 2019, pero insisto, ese debate no está ahí. Créeme que yo de esas cosas me suelo enterar. Segundo, el que mandan 17 varones territoriales es rigurosamente falso. Es decir, es verdad que nosotros no somos el Comité Central del Partido Comunista de la Unión Soviética, ni somos la Secretaría General del Movimiento. Es decir, es un partido en que caben sensibilidades y sobre todo a nivel territorial hay quien tiene algunas preocupaciones o algunos problemas que tiene que resolver. Pero que la línea del partido es la misma. Yo acabo de estar en Galicia y el discurso que he hecho en Galicia va a ser exactamente igual que el que voy a hacer en Zamora mañana y en Lorca el día siguiente. Y es más, mi discurso está negro sobre blanco. Que no hay un modelo del Partido Popular. Hombre, el Partido Popular cambia su ideología, cambia su posición política cuando llega José María Aznar. Hasta entonces estaba Alianza Popular, muy volcada a la derecha, y sentada en los escaños con conservadores británicos y daneses en el Parlamento Europeo. Llega José María Aznar, hace un compromiso mucho más liberal y se cambia la ubicación para entrar en el Partido Popular Europeo, que es el primer partido de Europa. ¿Cuáles los compromisos que tiene el Partido Popular? Son muy claros. Un compromiso con las libertades y derechos, incluida la igualdad de género y la lucha contra la violencia de género. Un Estado que sea autonómico, que se aplique el principio de subsidiariedad. La economía social de mercado, que tiene 2 pilotes. Un mercado que funcione y compensación social. ¿Qué quiere decir un mercado que funcione?
un mercado regulado en que no haya concentraciones de poder económico. Nosotros, subrayo, economía social de mercado. No estamos en la economía ultraliberal que defiende Trump en los Estados Unidos y que defendieron Reagan y Thatcher en la revolución neoconservadora. Y es un partido que solo concibe a España integrada en el proyecto europeo. Es decir, la Constitución y la lucha por las libertades tenía una vertiente exterior, que era reencontrarnos con la Europa de la que habíamos sido excluidos porque estábamos viviendo en una dictadura. Es un modelo perfectamente claro. Y nuestros, hombre, yo no quiero hacer comparaciones, pero nuestros programas suelen ser bastante más gorditos que los programas alternativos. Y eso es lo que representa Isabel Díaz Ayuso y Alberto Núñez Feijóo y Juanma Moreno en Andalucía y Carlos Mazón en Valencia. Entonces, decir que no hay modelo, bueno, y que no tenemos ideas, hombre, a mí la idea de la libertad, la idea de la solidaridad, la idea de la autonomía me parece importante, ¿eh? Y algunos tuvimos que pelear en circunstancias muy difíciles cuando eso no era el caso, ¿eh? Pero la España esta que manda uno de forma vertical, esa ya la conozco. Los partidos minarete, yo prefiero los partidos cúpula, en que hay diversidad de opiniones, etc. Y en esa diversidad de opiniones hay escuelas de pensamiento, claro que las hay, y se discuten. Ahora, insisto, el resultado no va a condicionar el liderazgo en el Partido Popular. Te lo garantizo. No, yo lo veo. Vamos, me apuesto con vosotros lo que queráis. Puede pasar, yo creo que, como lo que decía Melchor, puede pasar cualquier cosa, porque en política puede pasar cualquier cosa, pero no es previsible que en estas elecciones haya nada que cambie de cara a las segundas, a no ser que sea lo que he dicho yo, que haría que fuera muy fácil que se perdieran, y ahí sí que probablemente no sé si Feijóo resistiría unir a una segunda, a un segundo mandato posible, a una Yo me estoy recorriendo España ahora en pre-campaña y en campaña. Hay en el Partido Socialista sí que hay diferencias. Hay varones que están marcando distancias respecto a Pedro Sánchez, lo mismo que pasó con Zapatero. Ahora, comparar esto es verdad, que solo Rodríguez Zapatero ganó la primera, que todos los demás no, pero es que el mapa español no tiene nada que ver. ¿Sabes cuándo empieza a cambiar España? Y tú fuiste testigo privilegiado porque eres catalán. En 2003, cuando Rodríguez Zapatero en el Pacto de Tinel dice dos cosas: que aceptará cualquier estatuto del Parlamento de Cataluña sin tocar una coma y sin visar si pasa o no por la criba de la constitucionalidad, que es renunciar a la soberanía nacional, y cuando dice que no se hablará con el Partido, ninguno de los firmantes, con el Partido Popular ni en Cataluña ni fuera de Cataluña de ningún tema. Eso es romper el consenso básico en las verdades madre que habían unido al Partido Socialista y al Partido Popular en ese momento. Eso ha cambiado, entonces ahora es una situación distinta, no podemos extrapolar a un país mucho más fragmentado, más polarizado, con los extremos, partidos extremos traccionando a los partidos centrales, es completamente diferente. Yo lo que digo es que el resultado de las elecciones autonómicas y municipales marcará el resultado de las generales. No del todo, ahí las personas, es decir, yo te digo, en la Comunidad Valenciana, Chimo Puig sí, tendría más votos él como presidente autonómico que si fuese unas generales Sánchez. Y lo mismo creo que pasa con Page, con Lanvans, con Fernández Vara, etc. El problema es Sánchez. El obstáculo tradicional es Sánchez. Y lo es para ellos. Pero de lo que decías antes, a ver, que el PP tiene ideología, sí, lo que no está claro es que la ideología que tenga el PP, que está plasmada en los congresos, después se aplica en algún sitio o en todos los sitios. Y creo que tú tienes una prueba muy clara. Las batallas que tuviste cuando estabas en el gobierno con gente del propio gobierno, donde ponía en duda incluso el tema catalán. No, yo me enfrenté en los temas de Unidad de España. En el tema Gibraltar y en el tema en que yo pedí el 155 ya en noviembre del 2014 y porque aquel referéndum no se podía haber celebrado, pero lo puse a defender y seguí en el gobierno. Pero que no había dos ideas muy distintas en temas muy fundamentales. No era nada. Hombre, todos estábamos en que Cataluña tenía que estar dentro de la Unidad de España. El problema era cómo. Había quien creía que judicializando el problema se resolvía y yo creía que no se resolvía así, que el gobierno tenía que mandar, que estaba para eso y que teníamos que haber aplicado el 155 metiendo a la Policía Nacional para destruir urnas y papeletas antes de celebrarse. Pero en fin, eso lo he escrito y tú lo conoces. Sí, por eso. Aquí lo vamos a dejar, nos tenemos que ir a una breve pausa de publicidad muy rápida y enseguida estamos de vuelta para hablar de otros asuntos. Les esperamos. Estamos de vuelta en Dando Caña, 1 en punto de la tarde, y antes de seguir hablando y debatiendo sobre los diferentes asuntos que marcan la actualidad
política en el día de hoy. Ya tenemos en nuestra mesa a Ana Gullo con sus crónicas de manicomio. Buenas tardes, Ana. Muy buenas tardes, Alba. Y tenemos que hablar de la ciencia porque no tiene límites, o eso parece, y dentro de poco en España no solo se podrá comer un chuletón sin carne o unos huevos con bacon totalmente veganos, sino que las hamburguesas ya no se harán en la cocina, sino en una impresora 3D, mientras que las salsas para aderezarlas no engordarán y te podrás comer hasta la cuchara en vez del postre tradicional. Pero ¿cómo es posible todo esto? Principalmente porque nuestro país es pionero en desarrollar tecnología destinada al sector agrícola. Desde Bilbao, Pamplona, Barcelona o Madrid han ido surgiendo nuevas startups destinadas a explotar este mercado futurista. Se encargan de desarrollar nuevos alimentos que, aparte de ser más sostenibles, podrán ser consumidos por personas con intolerancias o enfermedades como la diabetes. Es un proceso muy largo y costoso. Pasarán todavía varios años hasta que el consumidor final pueda disponer de estos productos a un precio asequible. Pero ya hay empresas, por ejemplo, en Pamplona, tiene el nombre de Cocus, es una compañía tecnológica que lo que hace es emplear la biosíntesis para clonar células. Entonces aquí, a diferencia de otras noticias que hemos comentado con esas células madre que generan carne, aquí no. Aquí lo que hacen es utilizar un TAC, como el que tú usas cuando vas al médico, hacen un TAC de la carne en cuestión, del producto que sea chuletón, un solomillo, para ver por capas las diferentes zonas que tiene ese chuletón. La grasa, el hueso y a lo mejor también pues, la carne, ¿no? O sea, a lo mejor no la carne. Entonces, en función de esa estructura, lo que hacen es, con esa biosíntesis, generar células vegetales para simularlo. Eso es una. Luego, por ejemplo, nos encontramos, después de que toda la patente de impresas en 3D en el año 2011 hiciera pues, ese boom y se pudiera hacer, sobre todo empezó con prótesis y demás, hay otra empresa española que se llama Laboratorios Inmobilabs, que lo que hace es utilizar hongos, o sea, producto sobre todo pues, de los hongos normales, para poder transformarlo en carne, darle esa textura y entonces que las hamburguesas ya no sean de carne sino sean de hongos. Entonces lo que hacen es fermentar esos hongos para darle toda ese condimento. Hay de todo, ¿eh? Hay me todo has dicho tipo... que podíamos comernos hasta la cucharilla de postre. Sí, porque esa es otra empresa, surge en Barcelona y se llama Glop. Y esa empresa se encarga, de hecho ya tiene, por ejemplo, Glop se llama, hacen cucharillas con harina de arroz, de cacao, también utilizan galleta y avena. Y entonces con ese tipo de tal, pues, generan esa cuchara y te la puedes comer. Y también tienen pajitas con diferentes sabores, vainilla, fresa, limón, lo que eso. Me parece mucho más interesante eso que lo de la carne. Sí, se la pueden meter donde les quepa. O sea, eso de intentar imitar cosas, yo no acabo de ver qué ventaja tiene. O sea, es lo mismo que intentar fumar light de manera que no te afecte al pulmón. Pues eso los veganos lo hacen mucho. Fumar sin nicotina es imposible. Beber alcohol sin alcohol es una gilipollez. Todo ese tipo de cosas son tonterías. Es que si no tiene alcohol, básicamente no estás bebiendo alcohol. Claro, ¿no? entonces lo que tienes que hacer es, si te va mal el alcohol, pues no bebas. Claro. Y si te va bien y el consumo moderado, pues hay estudios para todos los lados. Pero lo que es absurdo es decir, yo tengo que beber alcohol, pero buscar un alcohol que no tenga alcohol. Y pues tú eres idiota. No, pero eso está bien, por ejemplo, para el tema de conducir y tal, pues está bien que inventen una cerveza, por ejemplo, de una puñetera vez que sepa cerveza, porque es que no hay manera. ¿Y por qué no existe? Pues no lo sé, porque no hay manera. Pues es muy fácil, porque el alcohol sin alcohol... Bueno, pero que estaría bien que en algún momento inventaran esa cerveza, oye, que yo me la tomaría encantado. ¿Y por qué no te tomas otra cosa en vez de...? Porque me gusta el sabor a cerveza. Me gusta el sabor a cerveza. Pero es más, dicen que claro, y muchas veces no puedo porque tengo que conducir. Van a ir a un paso más, porque con este tipo de metodología lo que van a hacer es meter en esas materias primas vitaminas. Entonces, que esos alimentos van a ser mucho más sanos y más nutritivos que el normal. Eso también es opinable, ¿eh? Eso es lo que dicen. Habría que buscar un bioquímico, pero en mi época se decía claramente que las cosas que entran se destruyen. Claro. O sea, cuando entran, cuando comemos, no se coge una cosa y se deja, mira, eso es interesante, la glucosa. No, se destruyen y se dejan a unos niveles muy bajos que en el fondo son glucosa, no sé, un NH4, no sé cuál es, o sea, moléculas muy pequeñitas. Y en esa destrucción está la energía. Con lo cual, si alguien se piensa que comiéndose no sé qué va a tener el no sé qué acumulado, va bien arreglado porque hay que resintetizarlo. Si no ha cambiado la bioquímica, que puede haber cambiado en el tema 20 años. De lo sano, es una expresión utilísima para decir sandeces. Yo este fin de semana he estado con un ilustre médico. Estábamos un grupo de amigos comiendo y de repente un chuletón y no sé quién dice, no, pues que el chuletón no es sano.
¿Quién ha dicho que no es sano? Alberto Garzón. Es decir, que la gente utiliza esto es sano, esto no es sano. Bueno, pero ¿quién te ha dicho que esto es sano, esto no es sano y por qué una cosa no es sana? ¿No? ¿Qué es lo sano? Sobre todo la cantidad. No es lo mismo que te tomes un kilo de chuletón que te tomes 150 gramos. Y la frecuencia. Bueno, un chuletón de un kilo algún día. Lleva la humanidad comiendo carne desde el principio de los albores y ahora no es sano. Pero luego, por ejemplo, para que, respondiendo un poco a Isaac, no solo tienen hamburguesas de hongos, han conseguido también crear salchichas y nuggets. ¿De hongos también? De hongos, con esa fermentación. Y mira que los hongos son buenos, pero cuando son hongos. Sí. Yo soy un antiguo, pero a mí esto rosetas que nos has contado, o sea, más que una locura, me parece una sandez. Es decir, cuando quiera comerme un hongo, me como un hongo y después lo de que un chuletón en 3D. Y unas setas con carne ni te cuento. Lo de la radiografía ese con el TAC a mí me ha dejado totalmente sorprendida. Hacerle el TAC con filete, ¿qué manda cojones? Y esta empresa que todavía está desarrollando la primera fábrica sí que ha generado una prueba piloto, entonces dice que es muchísimo más eficiente porque ha conseguido crear bacon en 20 minutos, que no en 5 años con productos naturales, que sería el ciclo normal. Bueno, pues mira, que se lo coman ellos y veremos. Solo te ha faltado... vende. no lo digo por ti, sino por los que se dedican a estas estupideces, decir además que es sostenible. Es sostenible, sí, está ahí. Sí, estaba ahí puesto. ¿Cómo no iba a faltar esa etiqueta? Además, sobre todo... Y estaba preocupado, claro, si no es sostenible... Otra noticia nos trae. ¿Cómo es? Sinergia Esta rompe un poco la dinámica alegre que tenemos porque es una tragedia. No sé si se acordarán de las presuntas agresiones sexuales perpetradas por un grupo de menores a varias niñas en el centro comercial Magic de Badalona. Sí. Aquí hemos seguido muy de cerca este caso. Primero salió a la luz la presunta violación de 6 menores a una niña de 11 años que tuvo lugar en los lavabos del centro comercial. Después de que esta noticia se hiciese pública, fueron denunciados otros 3 casos más de violaciones grupales en el mismo centro. Casos que los Mossos d'Esquadra todavía siguen investigando. Pero a mediados de abril, y en relación a la primera violación denunciada, el juez decidió dejar en libertad al único menor que estaba en internamiento, aplicándole medidas cautelares de prohibición de comunicación con la víctima e imponiéndole una orden de alejamiento. Una decisión que ha generado bastante indignación y ha movilizado sobre todo este fin de semana a más de 200 personas que se manifestaron en Badalona a favor de las víctimas. Pero lo peor no solo ha sido la impunidad de la que han disfrutado y de las que están disfrutando estos presuntos violadores, sino que ahora la familia tiene que huir de la ciudad por la cantidad de amenazas de muerte que han recibido de estos. Es decir, en concreto este detonante fue porque recibió las amenazas el hermano de la menor, que no sé si recordáis que fue quien denunció a sus padres que rulaban por el instituto ese tipo de vídeos y que a raíz de esa denuncia que hizo a los padres pues se pudo revelar toda esta situación y este menor es el que recibió las amenazas. Entonces, a partir de ese momento la familia se puso en contacto con el Ayuntamiento de Badalona para intentar de alguna forma mediar y hacer ese traslado. Entonces están viendo, según las fuentes del ayuntamiento, que pueda ser entre esta semana o las 2 siguientes, porque no solo quieren trasladarle de ciudad, que están ahora con protección policial, sino también el poder hacer todo ese cambio de expediente de colegio a otro, porque claro, los niños son menores y al final, oye, pues es una situación que... ¿Qué has dicho que había prohibido el juez? Al menor las medidas cautelares que ha hecho es una orden de alejamiento no solo contra la niña, sino también acceder al centro comercial. Y el juez, claro, se supone que ese juez se basa en una jurisdicción, en una legislación que la ha hecho un tío normal, una mierda. O sea, a ver, si yo le prohíbo a un señor que se acerque a mí cuando me ha violado el día antes, ¿qué pasa? ¿Que esas prohibiciones se las toman en serio? O sea, hay que ser mendrugo para pensarse que un señor que es capaz de violar o matar va a aceptar una orden de alejamiento. Pero en fin, el que pensó eso, hay que felicitarlo por inútil. No, ¿y en qué cabeza cabe al final que se esté facilitando que esta persona se pueda mudar de ciudad cuando lo que tendría que hacerse es... Él se está protegiendo directamente. Sí. Esa es la segunda, bueno, eso lo de los ocupas, esa es la segunda derivada. Pero a mí la primera ya me deja alucinado. Es que encima estamos hablando de menores. O sea, el señor que viola le vas a decir que le vas a dejar sin postre.
Primero porque además la madre de la niña ha tenido que dejar de trabajar para afrontar todos estos pleitos y trámites judiciales. Luego tiene que acompañar a su hija obviamente al psiquiatra, ella también está en tratamiento psiquiátrico. La menor tiene que declarar en junio ante la Fiscalía y en este mejunje de situaciones, de toda esta situación horrible, encima tiene que irse por las amenazas. Y es más, recordar que solo se protege a los menores cuando parece que son los delincuentes, pero a estas niñas, porque de los 5 que pudieron identificar, que fueron 6 presuntamente los que habían agredido, 2 de ellos fueron detenidos en un primer momento. Solo uno quedó en un internamiento durante 2 meses. Y luego le ha dejado ahora en abril el juez en libertad, y cuando el hermano recibió esas amenazas de parte de este grupo de agresores, el juez volvió a poner otras medidas para internar a uno de ellos, pero supongo que también en un par de días volverá a salir. Sí, les va a dar igual, porque si ya han recibido estamos protegiendo monstruos. Sí, exacto. Eso me refería yo cuando hablaba antes del tema de que España me gusta. ¿Se sabe la nacionalidad de estos chicos? Yo lo intenté buscar por activa y por pasiva, pero al final, como son menores, está muy protegido y no... O sea, son de Jovenlandia seguramente, ¿no? Vale. Pues solamente sabemos que en menos ¿Sabéis lo que es Jovenlandia, no? Sí, sí. De 8 meses, 4 casos de agresión. Y la familia se tiene que ir, o sea, hay algo que no está funcionando, o sea, que no... Es tremendo, es una locura. La ley del oeste, Sí, pero con unos le dan pistola y los otros no. Total. Hasta que se harten. Hay una forma muy fácil para saber la nacionalidad, es si Irene Montero sale a protestar o no. ¿Salió Irene No Montero a protestar? sabemos exactamente la nacionalidad, pero sí que es cierto que Ana ya nos lo contó aquí, que se rumoreaba que eran de origen extranjero. Y de hecho muchos medios se apuntaron a ello. Qué sorpresa. No me lo esperaba. En fin, Ana Gullo, muchísimas gracias por estas crónicas de Manicomio. Nos vemos mañana con más asuntos. Cambiamos ahora de tema y hablamos de la sequía, porque fíjense, y atención a lo que nos va a contar nuestro compañero Gabriel Serrano, porque todo el dinero que hay presupuestado en un año para hacer frente a este tipo de situaciones, parece que el Gobierno el año pasado se gastó mucho menos de lo que tenían previsto. Gaby. Así es, Alba, la escasez de lluvia está afectando mucho en España. Los sectores de la agricultura y la ganadería de los más afectados y, por ende, se refleja en la sociedad. La sequía es un problema grave y no podemos decidir cuándo llueve y cuándo no, pero lo que sí se puede prever es la gestión de las inversiones. El Gobierno solamente gastó la mitad del presupuesto de 2022 para obras hidráulicas de sus empresas públicas. Estos presupuestos de las empresas de Aquamed y Aquaes, pues son las que se gestionan de estas obras, tenían previsto 152 millones de euros y casi 59 respectivamente para distintas obras, invertir en depuradoras y desaladoras, pues según el Gobierno solamente se gastó el 51% del presupuesto disponible y establecido para realizar estos trabajos. Es un dato llamativo, Alba, ya que si hay una escasez de agua, pues con esas obras se puede hacer un aprovechamiento de la que se dispone y así reutilizarla. Soluciones ante problemas graves. Los planes del Ministerio de Transición Ecológica, la inversión prevista y la realidad distan mucho unos de otros. Los recursos para estos distintos proyectos gestionados han sido muy diferentes y en algunas apenas se gastó el presupuesto y en otros se excedió. Ahora se ha hablado mucho en las últimas semanas de algunas zonas del Parque de Doñana tenían un presupuesto del Gobierno 22 millones de euros y medio para obras hidráulicas y el Ministerio dirigido por Teresa Rivera solamente invirtió 3 millones. Es un ejemplo más, Alba, de la gestión del Gobierno. Gracias, Gaby. Sí que es cierto que en los últimos días ha empezado a llover en algunos puntos de España, pero de todas formas seguimos viendo esas imágenes de muchos embalses y presas completamente secas. O sea, esa información lo que está diciendo es que lo que dice Julio, proveer y prever, ¿no? Exacto. Prever y proveer, que es al revés. Pues nada, mucho ánimo. O sea, ahora nos estamos dando cuenta que el Gobierno no solamente no ha hecho nada, sino que ha dejado de hacer lo que se había comprometido para poder evitar o al menos disminuir el problema de la sequía en España. Bueno, pues el mismo partido que gobierna ahora es el que nos dejó sin plan hidrológico nacional cuando estaba aprobado y financiado. Con lo cual, felicidades. Y la señora presidenta de del partido que nos gobierna es la que se empeñó en las desaladoras. ¿Cómo se llama la presidenta? Que se me ha ido el nombre. Cristina Narbona. Doña Cristina Narbona, que era ministra de Medio Ambiente, si no recuerdo mal. Felicidades. Y bueno, mientras se están demoliendo presas, o sea, estas otras. Estamos quejándonos de la sequía mientras somos líderes europeos en demolición de presas. Pero es que el pez es el pez. Sí. Que los ríos tienen que fluir. Claro, tienen que fluir. Bueno, una cosa que ha dicho aquí nuestro compañero que dice que no podemos decidir cuándo llueve. Hombre, sí podemos decidir cuándo llueve. De hecho, es que hay una cosa que está últimamente en boca de la gente, que se está confundiendo por parte de distintos grupos conspiranoicos, ¿vale? Que es la modificación del clima. De hecho, Pablo Cambronero ha llevado una pregunta al Congreso sobre eso. No es lo mismo
las telas estas de fumigación, que eso es una magufada conspiranoica con la modificación del clima. Aquí tengo yo la página de la AEMT. Modificación artificial del tiempo. En la actualidad, más de 50 países llevan a cabo actividades sobre modificación artificial del tiempo, cuyo estado se recoge en los informes periódicos realizados por el Comité de Expertos de la Organización Meteorológica Mundial. Estas actividades están encaminadas a incrementar modestamente la precipitación, reducir el tamaño del granizo, dispersar la niebla localmente. Esto no es ninguna conspiranoia, esto es real. Entonces, a mí me gustaría saber si el gobierno, que está dentro de uno de esos 50 países, está haciendo alguno de estos tipos de actividades. ¿La ha preguntado este hombre? No, lo pregunta este hombre, pero que le han puesto a caer de un burro, ¿eh? Porque le están diciendo, no, es que tú le estás dando ala a los conspiranoicos. No, que esto no tiene nada que ver con conspiranoia, que esto es una cosa que se hace desde los años 70, ¿vale? Para ayudar a los campos de regadío, y que en algunos sitios ha sido altamente eficaz. Sí, para ayudar a la precipitación en épocas de sequía, también. Esto se hace. Se ha hecho y ha ido bien. Claro, y ha ido bien. Lo que no se sabe es las consecuencias que tiene a largo plazo. En el futuro, evidentemente. O sea, aquí nos quejamos de las presas, los peces y tal, y somos capaces de hacer eso sin tener nada claro que puede ocurrir por haber hecho eso. Ya, por eso, que eso ya lo veremos en el futuro. En el futuro veremos las consecuencias de manipular el clima, ¿vale? Lo mismo que quería hacer este tío que quería tapar el sol una temporada, ¿os acordáis? No. Sí, hubo alguien que lo planteó. No, alguien es Bill Gates, planteó eso y planteó no sé qué, un tipo de mosquitos especiales para hacer no sé qué. Y yo dije que lo metieron en la cárcel directamente. O sea, un tío que quiere tapar el sol, y tiene dinero para hacerlo, lo que hay que hacer es detenerle. Bueno, también no sé si puñetera idea de nadie qué va a pasar con eso. No sé si conocéis un proyecto que se ideó en la época de 1910, es muy conocido, que consistía en secar el Mediterráneo. ¿Vosotros conocíais ese proyecto? Pues consistía en secar el Mediterráneo para crear rutas entre distintos continentes y hacer desaparecer básicamente un continente. Ese proyecto existió, ¿verdad? O sea, volver a la Pangea original. Sí, bueno, con el Atlántico del medio, pero el Mediterráneo, secarlo, drenarlo y dejar eso. En fin, volviendo al tema de la sequía, Margallo, ¿cómo es posible que se estén destruyendo presas en España bajo ese argumento de lo que hemos visto en los últimos días de las normas Juanfran ha planteado el tema en su real dimensión, y esto es algo que tenemos que abordar a muy poco tiempo. Yo no sé si se podrá secar el Mediterráneo dentro de 1000 años, o si se podrá... Es una curiosidad. Pero, o modificar el clima. Yo lo que creo es que tenemos un problema muy serio y que ha aumentado su gravedad porque no se han sacado las consecuencias de las propias doctrinas que los partidos que apoyan al gobierno han mantenido. Todos los partidos del gobierno sostienen con evidencia científica que hay cambio climático. Quiere decir que tenemos que el planeta es hoy 1,5 grados más caluroso que lo era en la época preindustrial. También se sabe que cuando se calienta el planeta, los fenómenos más inmediatos son las inundaciones y las sequías, cosa que estamos viendo, calentamiento de los mares, etcétera, el tema de los glaciares, etcétera. Hubo una solución, que es aumentar la oferta, no hay otra. Si no se aumenta la oferta, cada vez tendremos menos agua y cada vez la redistribución será más complicada y creará más conflictos. Yo creo que la solución era la reutilización del agua, eso se parece que se está haciendo algo, y sobre todo era el plan hidrológico nacional que planteó José María Aznar y que tenía incluso el apoyo entusiasta de Jordi Pujol. Jordi Pujol habló en Castellón del tema del trasvase del Ebro, que estaba conectado con el trasvase del Ródano, es decir, en ningún caso se disminuía el caudal ecológico del Ebro, insisto, porque venía agua del Ródano que podía ir a Cataluña y podía ir al Tajo, al Segura, etcétera. Como no se hizo y se sustituyó por un programa absurdo desde el punto de vista de su planteamiento de la existencia del cambio climático. El programa Agua, que es el que hizo la ministra Narbona, hoy presidenta del PSOE, era una construcción masiva de desaladoras. Las desaladoras tenían 3 problemas. Primero, que consumían energía, por tanto emitían mucho más CO2, que expulsaban salmuera al Mediterráneo, cosa que era un problema tremendo, y que el agua era, en virtud de la directiva Aguas, que tienes que recuperar todos los gastos, incluida la inversión, era inútil para los agricultores que simplemente no la podían pagar. Todo eso era un disparate, se paró, como se paró también, hablando de cambio climático, el trasvase de Cataluña del gas, cuando el gas y la nuclear van a ser necesarias para ayudar a la transición ecológica, y estamos donde estamos, y ahora donde les saltan todos los problemas. Salta un problema en Doñana,
¿Por qué hay un problema en Doñana? Porque no se hizo el trasvase del Tinto y del Odiel y de otro río para rellenar el acuífero que se sabía que se estaba secando. Tenemos un problema en Levante, es que han aumentado el caudal ecológico del Tajo, sin informe científico, de 6 a 7. Eso supone una disminución de agua, una destrucción masiva de agricultura y una pérdida de empleos, porque cada vez, insisto, si cada vez hay menos agua, cada vez será más difícil de repartir, más costosa y creará más enfrentamientos. Es que los problemas no se solucionan 3 meses antes de las elecciones, tienes que tener un plan a largo plazo. Y ese tema ha sido un tema de España de toda la vida, desde el canal de Castilla hasta el canal del Ebro, etc. Sí, pero tampoco es que haya menos agua, ¿eh? O sea, lo que pueda haber es menos agua útil, pues no, el agua no se crea ni se destruye, ¿eh? O sea, sí, hombre, si no llueve... Si no llueve, habrá más agua en el mar, porque la evaporación del mar se va estoy hablando de agua dulce porque claro, agua usable sí, pero fundamentalmente es que España el problema que tiene no es que no tenga agua, es que la tiene mal distribuida. Si la tuviera bien distribuida, el problema del agua bajaría mucho. Claro. Podría haber alguna desaladora necesaria, que por cierto, sí que sirvieron para que gente del PSOE se forrara a base de corrupción con un caso que aún está abierto, que se payó en Valencia, en el entorno del Mediterráneo. Hay algún caso de algunas desaladoras que por ahí han dado algún problema. No, lo que está claro es que el plan hidrológico fue un disparate cargaso, que como bien has dicho era un plan que estaba financiado, ¿no? No, era proyecto prioritario en Europa y tenía financiación asegurada. Y después que este gobierno al problema del agua le aplica ideología, no soluciones. Ideología, y después ahora están con el circo este de lo de Doñana, que dices, oiga, pero ¿quién ha gobernado en Andalucía 40 años. Durante 40 años? Señor Sánchez, ¿qué me está contando de Doñana? Fíjate que el PSOE se abstuvo en una proposición similar de ley antes de la disolución, el PSOE andaluz. El andaluzo pues no se atrevieron. Hay un problema, que es mantener Doñana, que es desde el punto de vista climático es una joya, y hay que resolver el problema económico de los agricultores, y en eso consiste la política, en arbitrar una solución para resolver dos conflictos. Y parece que Doñana, en lo que he leído, en lo que han contado en Europa, es que en ningún caso afectaba al acuífero, que el riesgo, las concesiones de agua se iban a hacer siempre sobre la base de aguas superficiales. Y cuando hubiera agua. Y sin que en ningún caso mantuviese el acuífero. Pero han pedido reuniones con el Gobierno, reuniones con la Comisión, Gobierno de Andalucía y Gobierno de la Nación, que es así como se plantean las cosas en Europa, y no se ha hecho, y se empieza a hablar de este tema ahora. Y además, según publica hoy el diario El Confidencial, autónomos y también pequeñas y medianas empresas estarían recurriendo ya al ICO por este asunto de la sequía. Lo lleva hoy en su portada. Vamos a seguir hablando de más asuntos. Hablamos de Pedro Sánchez y de su uso del Falcon. Hemos hecho un pequeño análisis porque, como saben, usa el helicóptero para ir a un mitin de partido con la excusa de visitar 10 minutos a la Guardia Civil, como hemos visto este fin de semana en Málaga. Si hacemos un resumen, cuatro trayectos al día de media de Sánchez en Falcon. Sánchez ha hecho uso del avión Falcon y del helicóptero Super Puma cientos de veces, en ocasiones de forma indebida. El presidente es el máximo valedor de la agenda ecologista. Sin embargo, Sánchez no predica con el ejemplo. Viaja por aire siempre que puede, incluso cuando no es necesario, a pesar de ser el medio de transporte más contaminante y que más recursos consume. El primer uso polémico del Falcon fue la asistencia del presidente a un concierto de The Killers, en Castellón. Hizo uso de un medio de transporte oficial para un acto de su vida privada. Tan burdo fue aquello que desde entonces Sánchez agenda actos oficiales para justificar el desplazamiento y posteriormente asistir a eventos del partido, por ejemplo. Veamos la precampaña del 28M. Sánchez vuela a Barcelona con la excusa de visitar las obras del túnel de la autovía B40 y posteriormente se marcha al Hospitalet a un meeting con la alcaldesa socialista y con ella. Lo mismo hizo en Albacete al visitar las instalaciones de la empresa de aviación Skydweller para luego ir al acto del PSOE de la localidad. Otro caso flagrante fue su visita a Extremadura para inaugurar el tren de alta velocidad, supuesta, y para ver el estado de los incendios de la región. El presidente no usó dicho tren ni a la ida ni a la vuelta y prefirió ir en Super Puma, que consume 600 litros de queroseno la hora, y volver en Falcon, que consume 1.313 litros la hora, unos 5.500 euros de coste. Para Machinery, en dicho viaje aseguró que el cambio climático mata.
Parece que el tiempo del presidente es mucho más importante que la emergencia climática. Ha llegado a hacer viajes tan innecesarios como estos. Febrero de 2022. Sánchez voló en Super Puma de Madrid a Portollano en Ciudad Real. 234 kilómetros de distancia que se pueden hacer en 1 hora en AVE. Mayo de 2022. Trayecto Madrid-Toledo, 72 kilómetros. En tren solo 31 minutos. Pero Sánchez prefirió la aeronave. Y el más reciente. Trayecto entre las localidades de Linares y Úbeda en la provincia de Jaén. 31 kilómetros de distancia, 25 minutos en coche. Sánchez usó el helicóptero Super Puma. En todos ellos, el presidente ha optado por una mayor contaminación y por un mayor gasto del dinero del contribuyente. Desde marzo de 2021 suma un total de 3.132 vuelos, que parece que para el presidente del gobierno esto no contamina. ¿Habéis contado cuándo fue a la boda del cuñado? También es cierto. Claro, eso se fue en... Pero es que el problema es que no lo usa solo Sánchez. O al concierto de... Lo usan todos. Sí, bueno, lo hacen todos, pero... Es peor. Todos los presidentes dicen que... No, todos los ministros. Acusan todos los ministros. Bueno, y aquí Díaz. Irene Montero creo que se fue en Falcon, ¿no? A Nueva York, me parece. Sí. O sea, al menos una vez, que sepa yo, puede ser que 2. Ahí hacerse fotos como una retrasada, eso es lo que hay. Pero sí, el cambio climático mata. Me gusta esa afirmación mientras coge el avión más contaminante que hay. También me recuerda a lo que hizo Obama el otro día en el centro de Barcelona, ¿no? Que llegó con su séquito de coches, ¿no? Para ir a un concierto, creo que era también, y en el centro, que no se puede entrar con coches. De Bruce Springsteen. Con coche seco. Bueno, como coña, si es de Isabel Pantoja, me da igual. No, lo mismo, ¿eh? O sea, puedes contaminar si es de Bruce Springsteen, ¿no? Bueno, es un poco más justificado. Claro. En fin, pues, igual que cuando Greta Thunberg, ¿os acuerdáis cuando Greta Thunberg hizo el viaje en velero? Ahí todo ecologista ella, mientras llevaba todo el séquito en los aviones, en los helicópteros, en las lanchas. O sea, es todo un circo. Por cierto, hay que corregirte un dato respecto a lo de la temperatura que ha aumentado a la época preindustrial. No es 1,5 grados, es un 1,1 grado respecto a la época preindustrial. Es decir, la temperatura de la Tierra supuestamente ha aumentado 1,1 grados respecto a cuando no había coches ni nada, hace 150 años, teniendo en cuenta el margen de error del mercurio, que es de 0,3 grados. O sea, podría ser que la temperatura de la Tierra ha aumentado 0,8 grados en 150 años. Pero siempre que sale eso me siento en la obligación de recordar datos geológicos, por aquello de que también algo de geología estudie, porque eso es absolutamente verdad. O sea, que hay cambio climático desde el día 1, que es hace millones y millones de años que explotó el Big Bang, hay un cambio climático en todos lados. Lo que no está claro es que el hombre sea el culpable. Eso es un pequeño problema. Pero ¿sabes lo que te digo? Déjame dar un dato. Pero tú sí, es que viene colación de lo que tú me has dicho. Un puñetero volcán en Islandia, el Laki, en 1783, cambió 3 grados la temperatura de todo el hemisferio norte. Un puñetero volcán. Si sigo, veríais como los volcanes cambian 2-3 grados la temperatura. Es más, las glaciaciones, alguna glaciación, pequeñita, pero glaciación, han venido, bueno, pequeñita de 200 años en Europa, han venido por volcanes. Con lo cual, el rollo que se lo cuenten a otro, lo del hombre, porque cualquier volcán te machaca todo lo que hayas hecho. Es decir, lo que habría que hacer es invertir diríamos, en evitar los problemas que va a dar el cambio climático y no intentar cambiar el cambio climático, que no lo va a cambiar nadie. Pero es que también, a colación de lo que tú has dicho, los defensores de que el cambio climático está provocado por el hombre, que el cambio climático efectivamente lo hay, lo que no está claro es que esté provocado por el hombre. Pero es que lo que te dicen esta gente que defiende esa tesis es que el 98% de los estudios, o el 99% de los estudios defienden el cambio climático provocado por el hombre. Claro, el 99% de los estudios publicados que publica la ONU. Porque claro, los que están en contra de esa tesis no les publica. Entonces muchos científicos prefieren hacer publicaciones en revistas científicas a favor de la tesis del cambio climático antropogénico antes que no ser publicados. Y eso me lo contó a mí un geógrafo hace muchos años y se me quedó grabado en la mente. O sea, muchos científicos que prefieren hablar del cambio climático provocado por el hombre para que sean publicadas sus investigaciones en revistas vinculadas a la ONU, etcétera, que publicar lo contrario, que saben que van a estar condenados al ostracismo. Y eso lo hacen muchas personas, muchos científicos dedicados a Yo, por este volver ámbito. de las cuestiones técnicas, no tengo opinión porque no tengo ningún conocimiento para entrar en los detalles. Pero respecto al tema de Sánchez, está por un lado la contradicción de su discurso y de su Agenda 2030, todo este rollo macabeo del señor Sánchez, y después su comportamiento con la utilización
del Falcon y del Super Puma. Pero en el vídeo se planteaba otro tema que a mí me parece interesante y relevante, que es lo que yo considero una malversación de caudales públicos, que es utilizar el Super Puma y el Falcon para actos de partido. Y es esta constante de este gobierno, como la ministra fija discontinua, que dedica su tiempo a montar un partido, y llevamos no sé cuántos meses que de la señora Yolanda Díaz lo que vemos es que está dedicada a sumar o a restar. Pero, y que todavía no está además inscrito como partido y se salta el control de todo y se salta todo el control del Tribunal de Cuentas. O sea, que es eso la parte del asunto que me parece políticamente muy relevante, además del cambio climático. Vamos a ver sobre el cambio climático. Yo el tema de 1,5 grados de la época preindustrial lo saco del mejor informe y mayor informe que se ha hecho nunca en la Unión Europea, que se llama Desafíos y Oportunidades 2030, que está financiado por el Consejo, por la Comisión, por el Parlamento, etcétera. Dato que coincide con el que ha hecho el Consejo de Seguridad de los Estados Unidos. Por tanto, yo lo pongo encima de la mesa. El 1,5 grados creo que te estás confundiendo con el 1,5 grados, que es el límite que no se quiere superar. No, eso es otra La temperatura cosa. es 1,1 grados. Yo sé lo que dice ese texto, o sea, te lo puedo mandar por WhatsApp y tú lo discutes. No son Naciones Unidas, estoy diciendo son dos organismos que nada tienen que ver con Naciones Unidas. Más interesante es la discusión que plantea Juanfran. Los contrarios al cambio climático, y hay muchos, entre otras cosas porque los productores de energías fósiles no están nada convencidos de que haya que hacer una transición energética que disminuya el consumo de fósiles, porque pierden dinero, son 3. Primero, que la primera línea de actuación fue decir que no había cambio climático, no había calentamiento del planeta. Eso se desechó hace mucho tiempo, con la evidencia empírica demostró que lo había. Segundo, el argumento que tú has utilizado, que no se debía a la acción del hombre. Se utilizaba el tema de los volcanes, que tú has manejado, y también el tema de las glaciaciones. No había emisión de CO2. A circunstancias iguales, ceteris paribus, es decir, los volcanes siguen existiendo, etcétera, parece, o estos informes dicen, yo no soy un científico, que hay una correlación directa entre la emisión de gases de efecto tóxico, CO2 y calentamiento del planeta. Esa segunda trinchera ya por algunos, he visto que no por ti, se abandona. Entonces la tercera trinchera, es decir, hay calentamiento, se debe a la acción del hombre, fundamentalmente a la industrialización, pero se puede combatir con la técnica de captura del carbono. Parece que esas 3 cosas... Incluso plantando árboles, ¿eh? Bueno, sí, pero todo eso parece que ya no es el consenso científico mayoritario. Habrá científicos que lo quieran defender y tal, pero no es el mayoritario. Y desde luego a efectos políticos no es el que funciona. Es decir, el Pacto Verde, que eso sí que tiene efecto vinculante, la Agenda 2030 no la tiene, no crea obligaciones para los estados, es que hay que hacer una transición energética. El problema es cómo se hace esa transición energética y cómo logras hacer una transición energética sin disminuir el bienestar de la población, que es de lo que se trata, es decir, sin atentar a las fuentes de prosperidad. Ahora, discusiones prácticas, yo soy muy práctico, todo esto está muy bien, pero luego tienes que ir al Parlamento Europeo y decir qué tenemos que hablar. Tenemos que hablar que hay que declarar energías limpias, el gas y la energía nuclear, que son energías de apoyo para que la transición no sea demasiado brusca y acabes echando al niño con el agua de la bañera. Un tema. Segundo, el tema de la política de este gobierno con Argelia y con Francia. Es decir, podíamos haber sido un hub muy importante con esos gasoductos y con 7 estaciones de regasificación y tendríamos muchos menos problemas para hacer la transición energética sin perder oportunidades. Pero yo creo en el cambio climático absolutamente y creo que es la primera prioridad del mundo. Insisto, otra cosa es cómo se haga. Eso es otra historia. Pero que el principio de ir a energías limpias, renovables, etcétera. Tú y yo vivimos en el Mediterráneo, mira la temperatura del Mediterráneo. Sale en barco y verás lo que se ha hecho con el destrozo estamos cargándonos el mar y convirtiéndonos en un mar muerto si no hacemos algo en tema de cambio climático. Pero en fin, esto es una discusión eterna. A ver, hay una cosa de sentido común, que es que si yo ensucio, lo normal es que limpie. Claro. Por ejemplo. Y ensuciar
probablemente en la Edad Media era... O ensuciar menos, a lo mejor. Era un tipo de cosa, y ahora ensuciar sabemos que son muchas más cosas. Claro. Con lo cual... ¿Cuánto ha aumentado la población? Eso es una responsabilidad que tiene el personal y las entidades de no dejar residuos negativos, eso lo entiendo perfectamente. Ahora, que a la sociedad acabe costándole todo un Potosí mucho más, carísimo todo, por un tema que un puñetero volcán va a volcar, eso me parece que lo diga quien lo diga, un geólogo se descojona de risa. Tú no harías nada en cambio climático. No, yo no haría nada, no he dicho eso. Haría lo primero. Y lo que probablemente haría es proteger a todas las ciudades que están cerca del mar, como siga aumentando la temperatura, porque se van a encontrar con el agua hasta arriba. Entonces hay que empezar a proteger eso. Yo en Javier compraba en alto. Pero lo que no haría es decir, no voy a ni ir en coche, ni comer carne, ni tener vacas para bajar el grado de temperatura, porque no va a bajar nada. Dime y aquí nos tenemos que ir a la última pausa de publicidad de la del día Agenda de hoy, 2030 que diga eso. Estamos de vuelta, les esperamos. Final del programa 2 menos 20 saludamos ahora en nuestra mesa a Mar Cristóbal para conocer alguna de las actividades que vienen por delante en el Club de Amigos. Buenas tardes, Mar. Pues buenas tardes, como siempre. Pues sí, las próximas seguimos con el ciclo de castillos y esta vez nos vamos al este, nos vamos a Guadalajara, Cuenca y Valencia. Ahí es una zona estupenda para conocer la historia de España porque era una zona fronteriza y todos los castillos, todos bellísimos, todos tienen una historia apasionante y muy convulsa. Si nos vamos podemos ver el castillo de Belmonte en Cuenca, podemos ver el castillo de Peñíscola y sobre todo en Uclés. Me voy a tener bastante porque aunque el castillo está destruido, la historia que hay detrás de la batalla de Uclés es muy apasionante, ¿no? Murió el único hijo varón del rey Alfonso VI, para que nos hagamos una idea de la importancia que tuvo esa batalla, ¿no? Y después, si nos vamos a Valencia, en Peñíscola, seguro que vamos a recordar todos aquel famoso Papaluna, ¿no? Benedicto XIII, y vamos a contar por qué hubo ese cisma de los papas que acabaron en Aviñón, unos en Roma, otros en Aviñón, y cómo es posible que un papa elegido por aquellos profanoceses que lo eligieron en Aviñón, cómo y por qué acabó en Peñíscola, ¿no? Entonces, pues es una historia interesantísima de esa zona fronteriza entre cristianos y musulmanes. Esto es el miércoles 10 de mayo. A las 7 de la tarde. A las 7 de la tarde. Y el 12, el viernes 12 de mayo, creo que también tenemos otra cita importante, ¿no? Ah, sí, nos vamos a ir de paseo. No me lo habían dicho, pero mira, me alegro que me lo cuentes. Pues sí, nos vamos a ir de paseo para conocer el Madrid castizo. Efectivamente, empezaremos en la Puerta de Toledo y de ahí seguiremos hablando de esa zona, de ese Madrid castizo, ese Madrid que es menos turístico, pero que es apasionante para los que vivimos y conocemos y amamos esta ciudad, con las tradiciones en una iglesia tan emblemática como es la de la Virgen de la Paloma, y bueno, hay muchas historias sobre uno de los hospitales de la Venerable Orden Tercera que está por esa zona, que muy poca gente lo conoce y es bellísimo, y cómo no, claro, acabaremos en la Basílica de San Francisco el Grande, una de las más bonitas iglesias que tiene este país. Además, para apuntarse a estas actividades, ya lo saben nuestros espectadores, es muy sencillo, tienen la página web clubdeamigos.eltorotv.com, encontrarán un apartado de agenda y directamente ahí se apuntan de forma muy sencilla, y si no, el número de teléfono para cualquier duda. Así es, muchas gracias a todos. Gracias, Mar, un placer como siempre. Vamos a seguir hablando de otros asuntos porque comentábamos antes la situación de la sequía y cómo ha puesto en alerta a toda España. Además, hemos visto cómo la producción del aceite de oliva se está complicando, porque además de esta sequía también se une al problema que tienen brutal con los precios, pero sin embargo Pedro Sánchez, nos lo va a contar ahora Marien Vallejo, defiende regalar más de 110 millones de euros al olivo marroquí, mientras que el nuestro parece que se hunde. Marien, cuéntanos. Así es, Salva. Este año 2023 está siendo encaminado a ser uno de los peores para los agricultores por la sequía. Y es que si no llueve las próximas semanas, miles de cosechas de aceite de oliva van a ser tiradas. Y con este problema, ¿qué está haciendo el gobierno de Sánchez? Pues aunque parezca ilógico, en vez de ayudar al campo español, lo que está haciendo es ayudar a los productores de aceite de Marruecos. Y es que el gobierno defiende la ayuda de la Unión Europea de 115 millones de euros al campo
campo de Marruecos en vez del español. Ningún ministro ve de este modo que esta sea una competencia legal contra los productores nacionales. Respecto a una pregunta del grupo parlamentario Vox, el Gobierno ha defendido esta defensa diciendo que Marruecos solo produce 176.000 toneladas de aceite de media y, sin embargo, en España la media es más de 1.300.000. Y con estos datos, Sánchez se justifica diciendo que no cree que las ayudas así sean una amenaza para el campo español. Sin embargo, los agricultores piensan todo lo contrario, no entienden por qué el Gobierno ayuda a Marruecos y a ellos todo lo contrario. Gracias, Mari. Pues otra más. Otra más de Marruecos, ¿no? La pregunta que hace es clarísima. No entienden los agricultores porque ayudan a Marruecos y no a ellos. Pues, ¿lo entiende alguien? Yo no tampoco. Yo tampoco lo entiendo. Bueno, a ver, sabiendo que es Sánchez entiendo casi todo. Pero entonces tendría que decir que no lo comparto. Y tratándose de Sánchez y Marruecos... También pues, se entiende más. Se entiende más. No sabemos por qué. Sí. Quizá alguno de aquí sí que lo sepa, pero el resto no lo sabemos. Margallo, no sé si tienes información. No, vamos a ver, yo he nosotros dicho que si hay un ejemplo de política esperpéntica exterior es lo que hemos hecho en el Magreb. Es decir, la primera prioridad de España es el Magreb. Y en el Magreb teníamos una posición privilegiada. Llegamos a ser en 2013 el primer cliente, el primer proveedor de Marruecos, y también en Argelia. En Argelia teníamos además una posición capital en el gas. Teníamos 2 gaseoductos que suministraban a España y que podían haber suplido mucho del gas que vino de Rusia. Se hizo primero la invitación al secretario general del Frente Polisario que nadie entendió, cosa que se podía haber evitado con Argelia cogiendo el teléfono y decir, oye, no podemos acogerle aquí porque tiene causas pendientes en la Audiencia Nacional y podemos meternos en una complicación importante y pagamos el tratamiento. Marruecos reacciona y utiliza lo que ha utilizado siempre, que es la inmigración como arma estratégica. Se produce Ceuta, se asustan, se produce el cambio de posición respecto al Sáhara Occidental y Argelia entra en cólera. El resultado es que España es el único país de la Unión Europea que ahora importa más gas de Rusia que antes de la invasión. Con Marruecos lo que ha habido es una cesión permanente y en política exterior la gente te toma la medida enseguida. En cuanto respondes a un chantaje achantándote, eres muy fácil. Porque lo que se consiguió en la visita a Marruecos fue nada. Es decir, Marruecos está obligada a tener la aduana abierta en Ceuta y Melilla. Lo establece el protocolo al acuerdo no mediterráneo. Ni siquiera eso se ha conseguido. La inmigración ha bajado, no a los límites que debía haber bajado. Nosotros tuvimos, sin hacer la cesión que hizo Sánchez, esto, y ahora pues ayuda a Marruecos. Aquí se ha producido la inversión de la historia. Hasta el 56 España ejercía un protectorado sobre Marruecos, ahora Marruecos ejerce un protectorado sobre España. Y he leído en el Confidencial que González Laya fue cesada por petición de Rabat, cosa que yo no recuerdo en los anales de la historia diplomática de este país desde Godoy. Se lo han preguntado unas 20 veces a Pedro Sánchez y no ha sido capaz de responder. Bueno, también a comparación es que el Congreso para no ha informar a explicado Marruecos nunca no a qué se debe, cuáles son las causas que explican ese cambio de postura. Porque él dijo que era alinearse con los otros países occidentales. Es rigurosamente falso. Es verdad que en 2007 ya Zapatero dijo que iba a seguir a Estados Unidos, que hizo una declaración hablando de la autonomía del Sáhara dentro de Marruecos como una solución constructiva, no la más constructiva. Alemania dijo lo mismo. Francia dijo que la solución de autonomía era realista. Sánchez lo que dijo es que es la más realista, la más justa y la única duradera. Por tanto, descalifica a todas las demás. La prueba es que todo el mundo ha ido a Argelia. Italia ha ido con 2 ministros, con 2 primeros, Draghi y Meloni. Francia se fue con todos sus ministros. Y nosotros seguimos sin hablar con Argelia. Y es que llevamos prácticamente un año, me parece recordar, sin que haya comunicación con quien era nuestro primer proveedor en energía, en un momento en que parece que la energía importa, ¿no? Hablemos de otra polémica que la izquierda ha querido llevar al centro del debate, una nueva cortina de humo también sobre otros asuntos, como es esa reunión de Alberto Núñez Feijóo con diferentes fiscales. Lo publicaba ayer el diario El País en su portada, como el dirigente del Partido Popular había mantenido esa reunión, ese encuentro con distintos fiscales conservadores que además le habrían animado a derogar o a desmontar diferentes leyes del gobierno de Sánchez en cuanto llegase a la Moncloa de confirmarse
además esas encuestas que así lo pronostican. Esta cena además se produjo el día 18 de abril en un conocido hotel de Madrid. Como decimos, la izquierda está montando todo un revuelo acerca de ello e incluso, fíjense cómo hablaba ayer Pedro Sánchez de este encuentro. Y hoy nos hemos enterado de que el señor Feijóo se reúne a hurtadillas, de escondida, a puerta cerrada, con fiscales conservadores. ¿Para qué? Para asumir compromisos de derogación de leyes que hemos aprobado durante esta legislatura. Esta es la oposición que sufrimos desde hace 4 años, compañeros y compañeras. Esta es la oposición que sufrimos desde hace 4 años. Una oposición que maniobra en la oscuridad, a puerta cerrada, con intereses ocultos, y cuyo único objetivo es uno, es derogar, es desmantelar, es retroceder. Bueno, y mientras desde la Moncloa, os doy la palabra, mientras desde la Moncloa tachan esa reunión entre Feijóo y los fiscales de oscura y clandestina, esa asociación de fiscales saca precisamente un comunicado donde critica la utilización política que se está teniendo de esta reunión. Ahí lo están leyendo, dice que desde el año 2017 la asociación de fiscales viene organizando encuentros entre sus asociados y diferentes personalidades de ámbito jurídico, político, intelectual y cultural de nuestro país. Rechazamos, dicen, todo intento de utilización política de las actividades que se desarrollan. De hecho, recuerda también que, como en este mismo comunicado, en esta carta, recuerdan cómo también se reunieron con Inés Arrimadas y no hubo ningún problema, o incluso con el propio Miquel Iceta, y entonces tampoco hubo ningún problema. Y alguno que otro más. Pero lo que es curioso es que sea un hotel secreto. Eso de los hoteles secretos... Es un hotel conocido en Madrid. No, pero primero, o sea, el señor Sánchez... A mí me tiene una jeta que es ya insoportable. Primero... ¿De quién depende la Fiscalía General del Estado? Primero, ahora nos enteramos. Esa reunión, el periódico El Mundo informó de ella hace una semana. Por lo tanto, después, una reunión secreta, clandestina. En una cena delante de todo el mundo. Una reunión secreta, clandestina de 60 personas en el Hotel Claridge. O sea, pero oiga, por favor. Y después usted, señor Sánchez, en relación con la justicia, pretende dar alguna lección a alguien. Y respecto a reuniones, el señor Sánchez, pocas semanas antes de acceder a la presidencia del gobierno, tuvo una reunión con todas las asociaciones de fiscales y con algunas asociaciones de jueces. Y por lo tanto dice, pero oiga, ¿pero qué coño es esa reunión secreta, clandestina? Oiga, por favor, secreto y clandestino es el asunto de Sánchez y Marruecos. Eso sí es secreto y clandestino, señor Sánchez. Pero hay que recordarle a este señor es insoportable lo de este que hombre. Ha prohibido a Feijóo que vaya a ver a las tropas españolas. Eso es importante recordárselo. Bueno, él tiene un sentido patrimonialista del país y desde luego de la Fiscalía y de la Justicia. Egocentrista, Segundo, fundamentalmente. es obvio que el gobierno del Partido Popular viene para hacer algo que sea distinto de lo que ha hecho el Partido Socialista Obrero Español. Eso pasa, en primer lugar, por una cláusula derogatoria como la que tiene el Código Civil en el primer Consejo de Ministros. Y para saber lo que hay que derogar, bueno, hay que ver lo que ha votado el Partido Popular en el Congreso, pero lo lógico es entrevistarse con los fiscales, que son los encargados de defender el interés general en los juicios, para saber qué es lo que está funcionando mal. Es decir, lo extraño sería decir que voy a derogar sin hablar con los fiscales, con los jueces y con quien tenga que ver con la administración de las leyes en este país. Es que cualquier demócrata en Europa que oiga que al presidente del gobierno le parece mal que quien aspira a presidir se ilustre y aprenda de quienes están todos los días en el Tajo, dirá, bueno, este señor es que está fuera de la realidad, ¿no? Bueno, por supuesto lo de secreto y tal es una bobada, pero es que todos los candidatos se han reunido siempre con los sectores interesados, que gobernar requiere saber lo que está pasando en la sociedad civil, dónde les está apretando el zapato. Exacto. O sea, esta reunión supuestamente es para, por eso, como bien has dicho, para ver qué es lo que está funcionando mal para derogar. A ver si es verdad, ¿no? Tendrá que reunirse con los inspectores de Hacienda y con los ingenieros de agrónomos. Hombre, a mí es bastante ilusionante, ¿no? Que ver que se reúne con los fiscales para supuestamente, porque está decidido a derogar cosas.
Pues, ojalá sea verdad, porque todavía no he visto al PP derogar absolutamente nada de lo que ha hecho la izquierda. Entonces, si ahora está decidido hacerlo, pues... Te falta mucha información y yo te puedo dar la lista de lo que derogamos en el gobierno, pero bueno. Hombre, bueno, pues, vamos a hablar de cosas... Sí. No, sí, bueno, de generalidades que al final son cosas que más afectan. Si me vas a hablar del punto 4, del 4.3, del no sé qué, no sé cuánto, que has derogado eso, vale, pero estamos hablando de las leyes... mucho las que no derogaron. De las leyes más importantes aprobadas por el gobierno en leyes ideológicas, de esas no derogar ninguna. Y como digo siempre, la ideología, luego no te comes una mierda con la gestión económica. Pero bueno, que si al final el PP está decidido a derogar todo esto, yo bienvenido sea, cosa que dudo. ¿Te recuerdo la ley de reforma laboral de Fátima Báñez, por ejemplo? Que tuvo cierta importancia en un momento. Pero no derogó la anterior. Ah, no, se hace una ley sin derogar la anterior. La de Zapatero no se derogó. Cuando se aplica una ley de reforma laboral, todo el tema de la prioridad de los convenios de empresas sobre el convenio sectorial. Pero no todo la derogó el tema por completo, Pero hombre, si hay una disposición derogatoria de todas las leyes, quedan derogadas las disposiciones que se opongan a esta. ¿La de Zapatero se derogó? La de Zapatero y de Alfonso X el Sabio. O sea, es que la disposición derogatoria siempre... Tú eres abogado. No, estudié hasta cuarto de Derecho. Pero no puede haber una ley que no tenga una disposición derogatoria. Eso el Código Civil deroga yo creo que hay cosas de la de Zapatero que se mantuvieron. No sé si se mantuvieron. Dice que se derogan todas las que se opongan a esta ley. Aquello fue la ley. Claro. Si no tendría esas leyes. Pero eso no es derogar una ley, eso es derogar partes de la ley, si te refieres a eso. Bueno, puedes derogar total o parcialmente. Es decir, tampoco derogamos la vigencia de la ley de la gravedad. Eso también es verdad. Eso haríais muy bien en no hacerlo. Porque el ridículo podía ser... Pero la disposición clásica se derogan todas las disposiciones que se pongan a esta, a la actual. Ya está, ¿qué más? Derogado. No sé, lo que molestó a mucha gente es lo que no derogó el PP. Lo que se había comprometido. Oye, pero la ley de reforma laboral no es menor, ¿eh? No. ¿Y luego qué ha pasado con esa? Pues que ha venido Yolanda Díaz y se la... Es que han ganado las elecciones ellos y entonces han aplicado la derogatoria. Claro. Eso es lo malo de perder. ¿Y entonces que tenemos que estar así siempre? O sea, llega uno, deroga, llega el otro, deroga, llega el otro, deroga. En un régimen democrático me temo que sí. Que si viene un gobierno, deroga lo que no le parece bien que ha hecho el anterior. Hombre, no siempre es así. Hay países en los que hay legislaciones y hay leyes que no se tocan y están ahí desde hace años y décadas. Nosotros estoy de acuerdo. Tenemos en Francia la ley educativa que estoy de acuerdo no en que somos una emanación directa del pecado original. Si derogamos, está mal. Y si no derogamos, también está mal. Entonces, derogamos aquello que se opone a lo que nosotros queremos. No, me gustaría ver más cosas. Es que a mí que me ponen la reforma laboral. Bueno, es que la reforma laboral llevé sacando pecho la reforma laboral desde el principio. Vale, se hizo una nueva reforma laboral. Pero ¿qué más ha derogado? Leyes ideológicas, que es lo que a mí me interesa. ¿A qué leyes ideológicas te refieres? Todas las leyes ideológicas que ha aprobado. Aborto, fundamentalmente, la del matrimonio homosexual y la otra que había un compromiso de matrimonio homosexual es que yo estoy... Memoria democrática se cometió. Ley de violencia de género. Lo que sí. La memoria histórica estaba hecha, la democrática se ha hecho ahora. Sí, la histórica. La histórica es lo que se hizo. La ley trans, que ahora dicen que tampoco van a derogarla, que la van a reformar. La ley del sí es sí, al final se ha reformado, no se ha propuesto derogarla. Yo me pierdo en los tiempos. Lo que hemos derogado o lo que vamos a derogar. Porque bueno, pero es que también cosas que decís que vais a derogar, al final termináis a los 2 meses diciendo que no, que solo la vais a reformar. Yo nunca dije, y yo creo que mi gobierno nunca dijo que iba a derogar la ley del matrimonio homosexual, porque estamos de acuerdo con la ley del matrimonio homosexual. Totalmente, perfectamente, sí. Pero se dijo en su momento. Por eso se interpuso el recurso. Se iba a derogar, se interpuso un recurso. No se dijo que se iba a derogar. Se recurrió al Constitucional. Eso es, y el Constitucional dijo lo que dijo. ¿Y si estabais de acuerdo, por qué la recurristeis? Porque, bueno, los tiempos cambian y había escuelas de pensamiento. Es que, ¿sabes cuál es el problema del Partido Popular? Que es un partido democrático. Y es partido plural. Es decir, cuando nosotros hay gente que nos dice el problema es que en su partido no, mandan muchos, no manda solo uno. Es absolutamente cierto. Somos un partido plural, un partido cúpula, donde caben muchos... Y eso se dirime dentro. Se recurrió porque en aquel momento pareció que había que ver si era constitucional o no. Todos estamos de acuerdo. Si era inconstitucional no había nada que discutir. Una vez que es constitucional, la oportunidad o no de derogarla. Yo siempre fui partidario de la ley de matrimonio homosexual y lo dije públicamente. No entendía aquel movimiento, llamarle unión social o no sé qué. Si 2 personas del mismo sexo quieren que su unión se llame matrimonio, no veía ningún motivo para oponerme. Pero había puntos de vista distintos, ¿eh? Y eso es lo que se dirimió. Pero en un partido democrático es que no vas a encontrar nunca una sola posición. Es decir, esto no es la Secretaría General del Movimiento. Hay partidos en que manda uno. Bueno, eso es más claro. El PP. ¿Eh? El PP, por ejemplo. No.
Vamos. Lo que no puedes En España los grandes partidos de democráticos tienen bastante poco, y ahí incluyo al PP y al PSOE. Prueba de ello es que hay un señor en cada sitio que casi tiene capacidad infinita de decidir sobre todo. Vamos a ver, yo tenía la misma posición sobre Gibraltar que tenían mis compañeros de partido. No, yo quise plantear la soberanía aprovechando el Brexit. ¿Tenía la misma posición que algunos de mis compañeros de partido en el proceso catalán? No, yo quise aplicar el 155 en 2014 y seguíamos en el gobierno. Pero quizás lo que se tiene que plantear es la celebración de una convención ideológica donde se dejen claro diferentes asuntos, porque al final ahora el Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha dicho que está a favor del aborto y sin embargo los estatutos del partido dicen todo lo contrario. Los estatutos del partido no dicen absolutamente nada de eso. Los estatutos del partido... Habla del derecho a la vida. Los estatutos no. Hablarán los programas... No, del derecho a la vida hablamos todos. Claro. Y todo el mundo quiere el derecho a la vida. El problema es cómo resuelve ese interés conflictivo en situaciones límites. Entonces, hay quien dice que cualquier interrupción voluntaria del embarazo, cualquier interrupción, cualquiera que sean las circunstancias, es decir, en el caso de violación, peligro para la vida de la madre, malformación del feto, etcétera, es ilegal y, por tanto, tiene que ser penalizada con la cárcel. Esa es la postura de Vox, por ejemplo, yo la respeto. Digo, ¿sabe usted cuántos partidos en Europa tienen esa posición? ¿Sabes cuántos? Volver a que toda interrupción del embarazo, insisto, sea un hecho punible con cárcel. Yo creo que ninguno, ni siquiera Vox. 2. Yo a Vox nunca le he escuchado decir que la mujer que aborte tenga que ir a la cárcel. Ni siquiera Vox ha dicho eso. O es hecho punible o no es hecho punible. Es decir, ¿es penalmente sancionable, sí o no? Yo nunca he escuchado a Pero si Vox estamos hablando de la modificación del Código Penal... Estamos hablando del Código Penal. Es que eso es la ley de 1985. Vox dice... lo que yo creo es que quiere volver al consenso del 85. Es lo que yo les he escuchado a muchas veces a Entonces sí que admiten los 3 supuestos que nosotros también recurrimos. Esos 3 supuestos, estamos hablando siempre... Esto es Código Penal, Es decir, el derecho a la vida está consagrado en la Constitución. El problema es que tienes que armonizarlo con otras cosas, pero con otras situaciones. Pero insisto, es volver a la situación anterior del 85. No es eso lo que yo he entendido que dice Vox, pero en fin, tampoco me paso la vida... No, yo no lo sé. No creo que quieran encerrar a las mujeres. Claro, tendrían que decirlo ellos. Si aceptarían que no fuese hecho punible, y punible es Código Penal... Pero tampoco les he escuchado decir que quieren que sea un hecho punible. No les he escuchado nunca decir eso. Pero me quiere decir de que estás hablando, el 85, ¿a qué te refieres? A la ley de supuestos. ¿Dónde está eso? ¿En el Código Penal? Pero claro, lo que hay ahora es una ley se llamaba despenalización. Claro, pero lo que hay ahora es una... Lo cual no quería decir, es que el problema que tenemos ahí es que... No, pero que es modificación... Yo digo, hecho punible son los hechos que el Código Penal considera punible, luego es penal. Es muy distinto despenalizar, que estás diciendo... Derogar la ley de plazos, es lo que dice Vox. Pero estás diciendo que el acto está mal, pero no penalizas al que lo comete, eso es despenalizar, que decir que es un derecho de la mujer, que es lo que se está diciendo en la última ley. Y aquí lo dejamos por hoy, no hay tiempo para más para este debate. Gracias a todos por acompañarnos a lo largo de esta mañana en Dando Caña. Estamos a miércoles y este domingo, primer domingo del mes de mayo, es el Día de la Madre. Así que tenemos la mejor propuesta de regalo que van a encontrar. Son unas pulseras de acero, ahí las están viendo en sus pantallas, son 2. Una de ellas tiene la malla metálica, es un estilo aro. Las 2 terminan con una perla, pero una de ellas tiene el logotipo, eso es, del Toro Televisión, y la otra tiene una cruz también en color negro. Pueden encontrarlas en la página web del Club de Amigos, escribiéndoles un correo electrónico en club@eltorotv.eu o llamando al número de teléfono habitual 91 616 24 64. El mejor regalo para todas nuestras madres. Nos vamos ya hasta mañana a las 12, como siempre, les espero puntual aquí en Dando Caña. Feliz miércoles.